Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este Día de Muertos. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que es los impuestos después de la muerte. Para esto, mi buen amigo e invitado el día de hoy, Jorge Nava, nos escribió una calaverita que dice: la Catrina angustiada estaba, pues una revisión fiscal a sus puertas llamaba. Buscó un contador el cual le ayudara, encontró a Carlos, entonces le dijo: ven a solventar mi auditoría, te lo cambio por tu vida si de esta revisión me sacas airada. Desde entonces Carlos es inmortal, pues a la Catrina sacó de su mal. Entonces, este día que celebramos una de nuestras más importantes tradiciones en nuestro país, que es el Día de Muertos, vamos a hablar de esto que son los impuestos. Para esto, tengo de invitados a mi buen amigo, el licenciado en Derecho y corredor público número 4 del Estado de México, Jorge Nava. Jorge. Hola Carlos, aquí con visitarlos, agradeciendo nuevamente su invitación y vamos a hablar aquí de un tema también, como decía Carlos, muy importante y que a todos nos concierne tarde o temprano, que es solventar el fallecimiento de alguien, para no decir que después solventamos el nuestro, pero el de alguien sí nos va a tocar, y en un aspecto fiscal y contable aquí los invitados también nos van a apoyar en dar una gran exposición de todos esos temas. Perfecto. Mi buen amigo Rogelio Martínez Santana, aparte de ser muy buen amigo personal, pues autor de libros editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en particular uno que se llama Excel para Contadores y Administradores. Mi estimado Rogelio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablamos de este tema, recordemos que en la vida solamente hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Claro. Bienvenido. Y también nos acompaña otro muy buen amigo y que ya ha estado con nosotros aquí, César Leal, aparte de ser contador público, asesor de empresas de muy buen prestigio y pues destacado en nuestra materia. César, bienvenido. Gracias Carlos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, un gusto compartir con ustedes, como siempre y como señalan aquí los compañeros, un punto muy importante, el de la muerte, obviamente muy ad hoc para estas fechas, pero pues adelante. Pues bueno, pues fíjense que yo creo que sí hay algo que no está cubierto en nuestro país y que me atrevo a decir que el 90% de la población no lo hace, es estar prevenidos con el tema de un testamento. Y obvio, si no están prevenidos por el tema de un testamento, pues mucho menos el tema de los impuestos cuando un contribuyente muere. Entonces, en este caso, me gustaría que empezáramos por decirle a la gente, pues, ¿qué tiene que hacer? Jorge, ¿qué es un testamento? Bueno, Carlos, el testamento es una figura local, siempre va a ser local. Casi cada estado de la República lo va a regular en sus códigos civiles y normalmente lo define de la siguiente manera: como un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos o declara y cumple deberes para después de su muerte. Palabras más, palabras menos. Entonces hay que decir con eso en términos sencillos: un acto jurídico unilateral, una declaración propia por la cual decimos que queremos que pase para después de su fallecimiento. Una cosa muy importante dentro de este testamento es que no solamente vamos a cumplir un régimen patrimonial, sino que podemos dejar indicaciones, obligaciones, cláusulas y que a veces pueden pasar extrañas, como decir que un mariachi vaya a mi funeral, y lo podemos poner, o sea, se vuelve obligatorio si lo ponemos en un testamento, y se vuelve obligatorio tanto para el albacea como para los herederos. Entonces aquí vamos a hablar no solamente de un aspecto muy técnico, sino también otras cosas que pueden suscitar la duda de, oye, ¿se podrá? Pues el punto es que sí, un testamento es totalmente hecho para darle esa amplitud a todas esas obligaciones que se van a generar para después de nuestra muerte. Fíjate, Jorge, qué importante lo que me estás diciendo. Ya me vi, como dicen por ahí, ¿no? Imagínate esto, Bayer. Pues ya ahí en el funeral, que nos llegue a tocar la tracalosa. Exacto. Y pues que nos hagan así como los negritos esos que nos traigan bailando con el ataúd. Claro. ¿Cómo no, verdad? Así es. Entonces, a ver, estamos hablando, fíjense que es un tema muy importante. Por ejemplo, Roger, tus clientes, ¿cuántos conoces que tengan un testamento? Creo que de los 10 que tengo, ¿10 testamentos o 10 clientes? No, es cierto. Solamente conozco uno que se ha preocupado por el testamento. Fíjate. Uno. Sí, es una cultura que no tenemos, aquí como lo dice Jorge.
Más que nada, yo no lo vería como, independientemente de las obligaciones fiscales, legales, lo que tú gustes y mandes, es como cultura ver esto del testamento, porque bien dicen que a veces los bienes se dejan para que, los bienes que dejan los muertos son para que se maten los vivos, ¿no? Entonces, si dejas esto, como dice Jorge, dentro del testamento, pues bueno, evitarías muchos problemas de ese tipo, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, César, por ejemplo, ¿tú qué tan importante crees que sea entonces esto que nos está diciendo Rogelio, ¿no? Porque yo creo que lo dijo muy, muy cierto, ¿no? Los bienes que dejan los muertos para que se maten los vivos. Sí, fíjate que en nuestro caso muy particular, yo no tengo ningún cliente que se haya preocupado, aunque ya les das la estructura y el proceso. A nosotros sí nos pasó que ahí se terminó una empresa porque muere el dueño, digo, obviamente, y ellos empiezan a pelear los bienes. El chiste es que terminaron desapareciendo la empresa para repartirse lo poco o mucho que quedaba, porque no habían pagado impuestos, porque traían problemas legales. Entonces, lo poco o mucho que dejó de patrimonio la sociedad, en este caso el dueño, que es... Recordemos que en México las empresas son 90% de un solo socio. Es correcto. Entonces, pues ahí se terminó la empresa. Sí es importante que lo hagan, y sobre todo cuando tienen empresas, tienen negocios y que estos van enfocados hacia un mercado, llamémosle puntual y constante, ¿no? Porque esa es la otra. Tenemos sociedades que no nada más trascienden al dueño, ¿no? Sino llegan a 2 o 3 generaciones, y si ellos mismos no se protegen, pues obviamente llega un momento en que esto va a terminar de una mala manera, Carlos. Fíjense, y es un tema importante porque fíjense que si algo nos hemos dado cuenta en la práctica es que hay muchas formas de hacer testamento. George, ¿cuántos tipos de testamentos hay? Y digo, disculpen que me dirija directamente a Jorge porque pues Jorge es el abogado. Sí, claro. Claro. Aquí en la Ciudad de México solamente rige uno, que es el testamento público abierto, pero en otras entidades de la República rigen testamentos que en la mañana que hablaste de ellos, que son testamento público cerrado, testamento hológrafo, en su momento el testamento simplificado y el testamento privado, pero aquí en el DF solamente se reconoce, o en la CTMX se reconoce únicamente el testamento público abierto, que es el que usualmente conocemos aquellos que van a hacerlo ante fedatario. Y el fedatario hace la redacción del mismo, escucha y asesora a su cliente para poder dar un testamento de esa índole. No, y es que hablar de testamento creo que es todo un tema, porque, o sea, al final del día, un testamento, si hablamos, por ejemplo, del testamento privado, pues eso de que redáctalo, imprímelo en 2 o hazlo en 2 tantos, ponle tu huellita digital, mételo en sobre y luego que vayan para guardarlo al archivo de notarías, pues como que no es tan práctico hoy día, ¿no? En la práctica, Carlos, como dices tú, es un testamento de esa índole que va a declarar la nulidad. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo dijo aquí nuestro amigo Rogelio, es un testamento que va indiciado para que se peleen los vivos. Sí, y un testamento público es muy difícil que puedan llegar a una nulidad del testamento. Pero un testamento privado, pues va muchos indicios para llegar siempre a nulidad, y que no es muy recomendable esa parte. Que ese fue el pensar de nuestro legislador local, para eliminarlos. Ahora fíjate, dijiste algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sabían esto de que el testamento podía ser revocable? O sea, que podía revocar el testamento. Sí. Muy curioso, ¿no? Sí. ¿En qué casos puede revocarse el testamento, Jorge? Cuando queramos. Excepto una sola cuestión. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero cuando queramos. Fíjate, entonces, Roger, hay que tomar nota. ¿Qué vamos a hacer el día que nos moramos? Sí. Imagínate, le estás dejando las casas de Metepec a una, las casas de Toluca a otra, las casas de Tlacomulco a otra. Ya me ventilaste. Ah, perdón. Ya me ventilaste. Alguien yo creo que va a llegar de aquí derechito al panteón. Sí. Para ya me vení la Catrina antes que los demás, ¿verdad? Sí. Ya terminando el curso, dice. Terminando el curso, ahorita lo cerramos. No hay manera hay hoteles aquí, no hay problema. Porque por lo menos unos 3 días. Sí, claro, para evitar broncas. Aquí en Tlalpan dice, hay un montón. Sí. Pero bien, fíjense, el tema de la revocación es un tema muy importante, ¿no? Porque, por mencionar algunos casos, yo creo que todos hemos conocido, y todos los que estamos aquí nos ha tocado asesorar en casos de sucesiones, en donde siempre hay uno de los hijos que no está de acuerdo con lo que el de cuyus, que es como le llaman jurídicamente a esto, le dejó. Oye, ¿por qué Rogelio le dejaste las casas de Metepec? ¿Y por qué a mí me dejaste las casas de Toluca? ¿Y por qué a César le dejaste las de Zona Esmeralda en Atizapán? Sí. ¿Por qué yo quería las de Zona Esmeralda? ¿Por qué no se las diste mejor? Entonces, empieza la disputa, ¿verdad, Jorge? Sí. ¿Eso puede ser una causal de revocación?
No, la revocación es en el punto de que el testamento no cobra efectos hasta después de que llegue la muerte. Mientras el testamento es un acto sujeto a un término, que es el término de la muerte. Entonces, la libertad de revocarlo es para que el testador lo pueda modificar cuantas veces quiera. Una parte, lo acabas de comentar muy importante, una situación que debo tener mucho cuidado del testador, y eso lo recomiendo mucho a los clientes que nos piden este tipo de asesoría, es que primero, no hereden en vida, porque eso es muy común luego decir, voy a heredar en vida, Sí. Yo siempre les recomiendo que no, y no tanto porque si el cliente sea bueno o sea malo, sino porque es naturaleza humana. Y el punto es, mientras tú tengas control de tus bienes, consérvalos así hasta el momento de tu muerte, lo que te obliga a hacer un testamento. Porque si tú donas, si tú dejas en propiedad a mi hijo, muchas veces lo queremos hacer cuando el niño tiene 2 años de edad. Pero de 2 años a que cumpla 18, son 16 años. Y si queremos una urgencia para vender la casa, no lo vamos a poder hacer. Claro. Entonces, un tema muy importante de nuestros amigos es no hereden en vida. Procuren que sus clientes siempre conserven el control de su patrimonio. Porque otra cuestión también distinta es, los hijos se van a casar. Y van a tener, vamos a tener al rato un esposo o una esposa de nuestros hijos. Ay, sí, y ya la decisión va a cambiar. Va a cambiar. Sí. Entonces, Roger. yo se los comento por la situación que luego me ha tocado otras historias muy tristes cuando los padres se dejan de perder su patrimonio por un acto de bondad, cuando lo quisieron hacer más jóvenes los hijos. Entonces, es parte de esa revocación. Primero, el testador lo puede hacer cuando él quiera, pero no lo hagamos con la intención de que los hijos se sientan heredados o que puedan heredar antes de que el testador fallezca. Sí, por supuesto. Ahí no sé si me permitas, aprovechando el comentario, Jorge, ¿qué recomiendas más, que se haga a través de heredero o legatario? Bueno, hay una diferencia que nos quedó muy importante. El heredero adquiere a título universal. Así es. El legatario adquiere a título particular. Entonces, el legatario va a adquirir siempre un bien o un derecho específico. Y el heredero va a adquirir una masa hereditaria. Sí, claro. Entonces, aquí es muy importante el saber cómo distribuir ese patrimonio, tanto en herederos o en legatarios, que pueden concurrir los dos. Por lo que comentaba Charlie, porque, o sea, ¿a qué grado te afecta más, si como heredero o como legatario, no? Pues lo que pasa es que aquí hay varios temas, ¿no? Sí, Porque- es un mundo. En materia de procedimientos sucesorios, mejor a veces los legatarios porque pueden pagarse antes de la herencia. Sí, claro. O sea, un legatario puedes pagarlo antes de abrir un juicio testamentario. Sí, sí. Vale. Si yo tengo un bien por dejar en el legado, no tengo que abrir la masa hereditaria para pagar el legado. Y el legado se puede hacer incluso antes de un procedimiento sucesorio. Sí. Tiene que inventariarse después, evidentemente, Claro. pero puede pagarse anteriormente Sí. al procedimiento sucesorio. Por su propia naturaleza, ¿no? Así Porque, es. de hecho, Es- normalmente el legado está como más vinculado a negocios, ¿no? Así es. Fíjate que yo digo, ahorita tomando el comentario de Jorge, a nosotros nos tocó un caso, una empresa constructora va a llegar a comprar una propiedad, el señor dejó para 6 hijos, pero uno de ellos vivía ahí. Dice, yo no vendo, yo no me salgo, y háganle como quieran, y ahorita están en ese pleito precisamente porque la señora antes de fallecer los deja y pues, como según esto les tocó igual. Dice, yo no me salgo porque es mi casa, yo le metí, yo le cambié, yo le hice, y es el problema que llegan a tener, desafortunadamente. Adelante. Lo que nos dice César es muy importante. Aquí voy a dar el segundo tip de esta plática, de los que yo quiero dar como consejos a Sí, sí, adelante. práctico. Nunca dejemos copropiedades. Nunca dejemos copropiedades a los hijos. A veces nos parece lo más justo decir copropiedad y todos quedarán parejo. Es lo peor que se puede hacer. Yo sé que a veces es muy difícil dar una equidad, pero por eso hace que eso a su contador y a su abogado que les puede decir cómo poder esa equidad, decir que el bien se venda, que se dé rentas por un tiempo a uno de los hijos, pero no dejemos de copropiedad porque le dejamos problemas. La mayor parte genera un problema y no es recomendable dejar copropiedad en testamento a los hijos. Digo, y tomando el comentario de Jorge, llevan creo que 6 años peleando ese predio. Así es. ¿Por qué? Porque el otro que no se va a salir y ya dijo, no me salgo, Así es. y están ahorita en ese proceso. Así es. Sí, claro. Fíjense que alguien me decía por ahí que a los hermanos los conoces en la herencia y a los amigos los conoces en la enfermedad. Es correcto. Entonces, pero fíjate, hay varios temas porque el tema, tú dijiste algo muy importante, Jorge, que está aquí, yo creo que va por ese lado, ¿no? A ver, dijiste, es que no hereden en vida, si van a donar, fíjate que no vayas a tener un problema futuro, etcétera. Muchas ocasiones como asesores fiscales pues, decimos este tipo de situaciones, ¿no, César? Que decimos, oye, ¿sabes qué?
pues es que traigo una bronca fiscal, hay un crédito fuerte y la verdad es de que pues tengo una casita en Coyoacán y no quiero ponerla en riesgo. ¿Qué es lo primero que decimos, César? Dónasela. Dónasela a tus hijos, ¿verdad? Sí. Es lo primero que decimos, Sí. dónala. Pero no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Así Que a es. futuro qué puede pasar, ¿no? Y son el tipo de estrategias que son muy comunes, ¿sabes? Digamos así como que son estrategias de Vox Populi, ¿no? Sí. De dónalo. Pero ese tipo de situaciones tenemos que cuidarlas. ¿Por qué? Porque, miren, fiscalmente, ¿qué efectos trae una donación del inmueble? En este caso, ¿quién me la quiere contestar ustedes dos? La donación está exenta al final. Es una ventaja. Padres, hijos, Fiscalmente, nos vamos, como dices tú, como contadores, pensamos en el no pagar impuesto, ¿no? Así es. Lo primero, porque de ahí, pues bueno, viene la remuneración para nosotros, ¿no? Me han contado. Pero bueno, te fijas principalmente en eso. Entonces, pero te olvidas de la otra parte. Yo aquí voy mucho de la mano lo que en algún momento hemos platicado, Charlie, que siempre hay que hablar con el contador, bueno, con el fiscalista y con el notario. ¿Por qué razón? Porque el notario te va a dar precisamente esa parte legal, el efecto que tiene en futuro, y el contador, el fiscalista, te va a decir la parte del impuesto, ¿no? Pero tienes que mediar entre una y otra, ¿no? Sí, y sobre todo porque, miren, la visión entre el abogado y el contador es muy diferente. El abogado, por ejemplo, y lo estamos viendo ahorita con Jorge, o sea, Jorge dice, no, pues espérate, mira, a ver, no hagas esto porque a la postre vas a dejar problemas. Y acuérdense lo que dicen incluso los comerciales en la tele, ¿no? No heredes problemas, ¿no? Porque ahí es donde puede estar. Porque, por ejemplo, de repente, seguramente te ha tocado a ti, César, ver que dentro de lo que hacen los clientes, pues dicen, no, pues es que por ahí un abogado me dijo que hiciéramos una donación con usufructo vitalicio. Así es. ¿Eso nos puede traer algún problema fiscal, César? Todos los que te puedas imaginar, entre ellos la acumulación de ingresos de entrada por el usufructo, Así es. porque obviamente, inclusive, fíjate que en el caso que estamos hablando de donaciones, en su momento nos tocaba, como dices, Carlos, que el proceso era, pues para no meterme en broncas, le dono a mi hijo, y resulta ser que ya luego la esposa era la que estaba peleando el problema. El papá le dice, ¿sabes qué? Te lo dejo, hijo, para efectos de que tú repartas de manera equitativa, y la señora llega y dice, no, pues, ¿sabes qué? Si ya te lo heredaron es de nosotros y no lo damos. Y empieza a ser un proceso todavía más largo de lo que comentabas, ¿no? La persona con la que se van a casar o la persona con la que están, que no invirtió nada en el negocio y luego tiene esos problemas a futuro. Pues sí puede ser, pero fíjate que, Jorge, ahí podríamos hablar de alguna figura, por ejemplo, en la cual, porque lo que dice César es muy cierto, ¿no? Dice, a ver, yo ya en mi lecho de muerte, pues confío totalmente en mi hijo y sé que mi hijo, como lo he educado o lo he hecho a mi manera, pues sé que a lo mejor va a tomar decisiones como las que yo tomaría. Pero tú confías en tu hijo, pero bien lo acaba de decir César, ¿no? Y las personas de las que está rodeado tu hijo Tienen otra percepción. otra percepción diferente, Por supuesto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Podrá haber alguna figura donde pudiéramos hacer esto sin que necesariamente cayera como herencia al hijo, César? Y sin copropiedad. Bueno, en este caso el que le corresponde legítimamente es un albacea, pero el albacea se cree toda la herencia. Y evidente llevar un albaceazgo, que yo conozco en muchos albaceas, es muy complicado, porque a veces tenemos que realmente es un administrador del patrimonio del difunto. Entonces, en este caso lo que podemos encomendar para ciertos casos muy especiales, ejecutor especial. Ejecutor especial. Un ejecutor especial. Ok. Según el Código Civil Federal, Jorge, pues tenemos 3 tipos de ejecutores, ¿no? Que es el especial, el general y el universal. ¿Diferencias, Jorge? El universal es albacea, o sea, realmente es un albacea, que es el que va a sacar todo el patrimonio. Un ejecutor especial es el que le vas a encomendar una cuestión muy específica. Por ejemplo, que nos planteaba César, tenemos una casa que queda administrarla. El ejecutor se va a encargar únicamente de la casa, no va a entrar con albaceazgo, va a ser únicamente ejecutor para la casa y puede caer incluso en legado. Entonces va a ser algo muy especial y va a estar como que fuera de la herencia o tener 2 herencias para que podamos hacerlo mejor, en el que tengamos un albacea y un ejecutor especial. Aquí yo lo comparo mucho, no sé si estés de acuerdo, como cuando estamos hablando de fideicomisos, ¿no? Sí, claro. Fideicomisos, o cuando estás hablando también de un representante legal, lo que tú comentas de un ejecutor lo estamos hablando como cuando te dan poderes de actos de administración o pleitos Es y cobranzas. correcto. Así es. Yo lo comparo con esa parte. Así es. ¿No? Entonces, creo que sí, lo que dice Jorge es muy cierto. Aquí, buscar una estrategia para que no haya problemas es muy complicado. Podrás liberar la parte fiscal o podrás liberar la parte legal.
pero tú no sabes el actuar de los herederos o los legatarios. Claro. Que ahí está el problema, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y mira, y fíjate que creo que lo dijiste bien, inclusive el propio Código Civil Federal lo menciona, ¿no? Que un legatario, perdón, un legatario, un ejecutor como tal es un mandatario. Lo dice bien claro, es un mandato. Sí. Es un mandato. Pero aquí lo curioso es de que es un mandato que se da por Ministerio de Ley. ¿Y por qué digo lo curioso? Porque digo, para los abogados esa frase es muy pues, familiar, ¿no? Para los contadores, pues hay como que medio lo entendemos. Y para los demás dicen como que, ¿y eso con qué se come, no? O sea, eso se come, ¿qué se hace? ¿Qué tiene, no? Pero básicamente basta entonces, Jorge, con que el testador diga, mi albacea Rogelio y mi ejecutor especial César. Sí. ¿Y con eso es suficiente? Con suficiente. ¿No necesitan ellos protestarlo, no nada? No necesitan nada. Fíjate. Fíjate que incluso, Carlos, yo creo que aquí uno de los procesos muy importantes que pasa es también la ignorancia de la gente, porque desafortunadamente no tenemos esa cultura, aunque en teoría México es un país que vive mucho con la muerte cada rato, Sí. nunca tenemos la cultura de saber qué es lo que va a pasar más allá de, ¿no? Y estamos hablando a nivel general, o sea, no importa que tengas 10 o que tengas 80 o que tengas 100. El problema es que desconocemos, y en este tipo de procesos, ¿qué es lo primero que hacen cuando alguien fallece? Pues voy a ver qué me toca, o sabes qué, nada más es de mi papá, ya no es de mi papá, solamente que quiera la parcela, que quiera la casa, voy y la peleo y veo cómo se me queda. Porque desafortunadamente es el problema, también la ignorancia que se tiene de este tema, hablando civilmente. Sí, ya, sí. ya no hablemos fiscalmente, nada más hablemos civilmente. No, porque no, es que ya fiscalmente entramos entre representantes legales, entre si el bien procedía o los recursos proceden de arrendamiento, de actividad empresarial, todo lo que conlleva la parte del Sí, por reglamento. supuesto. Sí. No, Pero y- sí, dime, adelante. Y es un tema, ¿no? Porque lo decía muy claramente Rogelio. O sea, decía, es que ¿sabes qué? Pues es un mandatario. ¿No le suena familiar eso con la materia fiscal? Por supuesto. O sea, estamos hablando que desde el punto de vista fiscal, pues lo acabas de decir, ¿no, César? Hay una serie de obligaciones que el muerto puede seguir teniendo después ahora sí que después de su muerte, para la redundancia, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, si de duras penas quieren pagar los impuestos, saben que tienen que pagar impuestos, ahora dile al albacea, aparte de administrar, aparte de hacer el inventario, aparte de contratar el avalúo, Tienes que pagar. tienes que pagar Paga los impuestos. impuestos. Es que aquí hay un error. Fíjate que César lo acaba, perdón, adelante, lo acaba de decir adelante. César muy correcto. Hay un problema muy fuerte. Pensamos que vamos a vivir toda la vida porque es la verdad que somos inmortales. Y segundo, recordemos que la extinción de las obligaciones a través de flujo de efectivo, compensación, confusión, llámale como quieras. Pero la muerte no es una extinción de obligaciones, no es una manera de extinguir obligaciones. Sí, ¿no? Y ese es donde está el problema. ¿Por qué? Porque dices, ya me muero, ya me muero. No, tú te moriste físicamente, pero fiscalmente sigues vivo para el SAT, ¿eh? O sea, eso, hasta que no pagues todas tus deudas, todos tus créditos, no te mueres, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Y no nada más fiscalmente, ¿no? Sí, no, César acaba de dar el tip que yo siempre digo a mis alumnos en la clase de obligaciones. Las obligaciones no se extinguen por la muerte. O sea, todo el mundo piensa de que, ay, me voy a morir, ya se pagó la casa, ya se... No. Si incluso te voy a quedar alimentos y me muero, tengo que seguir dando alimentos. Sí. ¿De dónde va a salir? De la herencia. Además de lo- Totalmente. Entonces, el hecho de que la muerte también quede muy grabado para nuestro público, que no extingue obligaciones, de la índole que sea. Lo que dicen los hijos, ¿no? Ese es un problema. Bueno, que yo sepa, tengo los hijos bien reconocidos, no tengo problema con eso, ¿no? Pero, Eso dices tú, oye. pero bueno, por si hay alguien que pueda, digo, no Que reconoce pueda a los hijos pelear. y le salgan después, ahí viene un problema muy fuerte, ¿eh? Pues nada. No, fíjate que a mí sí me tocó un cliente que a los 21 años conoció a su hijo. Sí, te Ah, creo. caray. Sí, Sí, tengo sí. el caso de un cliente también. Sí, Sí. A los 18, bueno, a los 18. En mi caso, a los 21 llegó un muchacho, se presentó, ¿sabes qué? Yo no quiero nada, nada más por conocerte. Así es. No quiero Pero saber que es mi obviamente, con el proceso, pues obviamente por ser hijo, y si lo reconocen, le toca una parte, ¿estamos de acuerdo? Y también lo puedo reconocer por Y lo testamento, pueden ¿eh? reconocer, o sea, esa es la otra parte, que cuando tú tienes cierta cantidad de patrimonio, dices, pues tengo 2 hijos, 3 hijos reconocidos, de repente sale uno, obviamente, ¿qué va a pasar con esa parte, no? Hablando A ver, civilmente ya cambia el Exactamente. esquema. Ahí, Jorge, que es un tema importante, ¿eh? Porque digo, lo que acabas de decir, Roger,
así que fuera del contexto, pues sí, muchas veces de repente te salen hijos que dices, ¿y este de dónde salió? Pero pues sí es mi hijo, que es lo peor de Hasta todo. por testamento lo podemos reconocer. Es válido el reconocimiento de testamento. Y esa es la cláusula, que es lo que te decía, que nunca podemos revocar. Fíjense, El reconocimiento de hijos. Por ejemplo, Ese sí jamás se puede revocar. por ejemplo, a mí me tocó ver el caso con un cliente, se dedicaba a las mudanzas. Creció bastante, o sea, le atinó el negocio, o sea, le supo dar al negocio, Claro. creció. Entonces fallece, y cuando fallece, pues está su familia en el periodo del duelo, etcétera, y de repente llega una señora con un jovencito y un niño como de 8 años, también al funeral. Entonces, pues todo el mundo empieza a decir, pues ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues quién sabe quién es. Se parece al difunto, pero ¿quién Entonces, es? cuando de repente, pues obviamente el muchacho pues va, se acerca al ataúd, pues ve a su papá y pues empieza a llorar y empieza a decir papá, y los dos digo que papá. Entonces, hasta el mero funeral se dieron cuenta que el señor pues vivía en un poliamor, tenía 2 familias, con hijos en las 2 familias, y entonces empezó el choque, porque ¿cuál va siendo el resultado? Que el testamento existía y el testamento tenía contemplado a todos los hijos, o sea, contemplaba a los hijos de la familia 1 y a los hijos de la familia 2, o sea, sí los contemplaba, y obviamente con cierto contubernio del notario, porque pues el notario sabía que eso existía, ¿no? Y él tenía en resguardo el testamento, porque me imagino yo que el testimonio que él tenía, pues no lo va a haber entregado nunca a la familia, ¿no? Entonces empezó todo un show, porque pues obviamente los hijos de la familia 1, que ya todos eran mayores de edad, ya personas formadas, pues no querían darle a la familia 2, pero pues la familia 2 como eran 2 jovencitos y requerían alimentos, pues bolas, la ley los protegió y les tumbó el 40% de la masa hereditaria para poder proteger a los 2 menores. ¿Cómo ven esa? Está interesante, porque ahora, imagínate, bueno, aquí te quiero preguntar a Jorge, ¿no? Porque ahí estamos de acuerdo que entonces, ¿quién declara? ¿La albacea? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces ahí la administración de los bienes está muy Lo que pasa es interesante. que en términos fiscales, técnicamente el albacea no, se supone que el albacea es digamos así, apartidista, vamos a decirlo de esta manera. Claro, debe ser. Es apartidista. Él tiene nada más que administrar en Sí, sí. pro y no tiene que decir es para acá o es para allá. Él administra en pro y ya cuando venga ya sea la sucesión testamentaria o la sucesión legítima, pues ya ahí es donde se decide, ¿no? A cuánto va cada uno. Ya pónganse de acuerdo, yo ya. Y no hay problema. Exactamente, y ya entrega, exactamente. Que en este caso, Jorge, ¿qué pasa cuando hay un testamento que no contempla a todos los hijos? Bueno, aquí en el caso se puede llevar en vía judicial, el que un heredero levante la mano y diga yo también soy un hijo no declarado. El punto es de que si dejo, depende mucho de la redacción de mi cláusula testamentaria, si dejo heredero a todos mis hijos y entre los hijos no está reconocido uno de ellos, él puede reclamarle el reconocimiento de esa paternidad y por lo tanto se va a involucrar en esa universalidad a título de heredero. Si todo fue dejado en legados, entonces va a ser muy difícil que pueda pelear, porque Entonces, el legado no está directamente vinculado que seas mi hijo, claro. sino que es directamente a la persona en particular. Pudo haber sido mi vecino y le puedo dejar un legado. Jorge nos acaba de dar en este momento el tip Así es. millonario. Sí, sí. No heredes, da legados. Sí. Para que no te vayan a pelear después lo Y que déjaselos lo que al vaya. vecino. Que Sí, también sí. aquí hay otra prohibición también del Código Civil, dice que cuando todas las herencias se reparten legados, los legatarios se consideran herederos. Es lo malo. Ajá. Es lo malo, eso sí, Es lo malo. es lo malo. Es lo malo porque, digo, aquí sabemos que el tema alimentos está protegido de la Constitución. Sí, O sea, es un derecho humano. Sí. Entonces, aunque des legado, pues yo creo que no puedes dejar de lado los alimentos para los menores. Sí, claro. Y también hay otro tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallece? Obviamente hay cónyuges, hay hijos, y aparte los papás dependían económicamente de él. Permíteme, es que ese es otro tema, hablando de ignorancia. ¿Qué sucede con los alimentos? La gente cree que nada más es comida. Y se les olvida que tanto civilmente es alimentos, vivienda, calzado y en el caso de ¿Educación? De los menores, educación, pero también es salud, o sea, implica más cosas. Esparcimiento. Aquí hay otro tip de lo que acaban de decir. Cuando tengamos clientes que tengan situaciones donde puedan tener padres, hijos o esposas que requieran algún tipo de alimentos en general, para no caer la figura de alimento podemos tener la figura de la renta vitalicia.
Sí, claro. Que es una figura totalmente, abarca el alimento como tal, pero lo deja en el ámbito meramente contractual. Entonces, de acuerdo a cómo está todo el Código Civil, se equipara que dejando mi renta vitalicia, estoy dejando alimentos, pero lo dejo en un nivel contractual. Pero a ver, voy a aventar esto al aire y quien quiera entrarle. Es lo mismo decir renta vitalicia, alimentos, o sea, decir renta vitalicia, alimentos, o decir mínimo vital. Bueno, Adelante. por favor. así ya no, ninguno le queremos Adelante. atrás. Fíjate que es una pregunta muy, porque el mínimo es lo mínimo que necesita. Claro. Y la renta vitalicia, estás hablando De un tema contractual. que son dos cosas diferentes. Ok. Y aquí, perdón, en el mínimo es lo que muchos abogados, digo y lo digo así, pelean precisamente para qué, para no dar más de lo que les corresponde, ¿no? Ahí estamos donde estamos, en una disyuntiva, ¿no? disyuntiva. Sí. Y es lo que te iba a comentar, es que en el caso del mínimo vital, los abogados también pueden negociar y decir, espérame, es que mi mínimo vital es tanto, no tanto. O sea, tú me quieres dejar 2,000 y yo vivo con 5,000, porque ese es mi mínimo vital en lo que Así yo es. puedo desenvolverme. Y hablando civilmente, oye, si yo necesito medicamentos especiales o tratamientos especiales, no me puedes dar un mínimo vital o una renta vitalicia de tanto. ¿Por qué? Porque no me es solventable. Y esos son temas que obviamente ya legalmente implican otras características con la ley. Adelante. Y es que ahí es donde está lo que decía Jorge, ¿no? La forma de redactar. Sí. Porque mucha gente a la hora de estar haciendo este tipo de situaciones contractuales que acabas de mencionar, Jorge, se equivocan y en lugar de poner renta vitalicia ponen mínimo vital. Así es. Y cuando ponen el mínimo vital, adiós. Sí, Porque entra más lo que acaba de decir César. a la interpretación del alimento. Aquí aprovechando que está Jorge, hay dos cosas que yo siempre he hecho desde que me gustó estar en harina, por lo menos, o lo poquito que conozco de lo fiscal, es siempre ve al abogado, al notario, antes de casarte y antes de morirte. Sí. Salvo que aquí me diga lo contrario, Jorge. ¿Por qué? Porque vienen los problemas antes de casarte para primeramente redactar cómo va a estar estipulado precisamente tu matrimonio y antes de morirte para saber que no dejes problemas con tus herederos o legatarios. Yo digo que le agregaría aquí, Rogelio, es ve a tu, ¿cómo habías dicho? Ve a tu Abogado y a tu notario. A tu abogado, notario y tu corredor público. Yo digo que le agregaría nada más. Para poner, sí, claro. No, pero fíjate que eso es importante porque hablando en este tema, también hemos visto problemas a nivel de que pues hoy que mi negocio empecé como persona física, era soltero, voy creciendo, lo hago crecer, necesito un socio, como no confío en nadie más que en mi esposa, también agarro a mi esposa y obviamente problemas fiscales, son esposos, 50% del patrimonio cada uno, problemas que volvemos heredables, ¿no? Los llevamos del ámbito familiar al ámbito fiscal y llegan a implicar después de todo el proceso legal. Y fíjate que ese tema, perdón que abarca un poquito Adelante. más. El problema es que cuando te casas, no te casas con la idea de divorciarte. ¿Es correcto? O sea, tú te casas con la idea de seguir. Pero en el camino se presentan muchas cosas, nada más que ahí hay que ser muy cautos. Bueno, vaya, a ti se te presentaron como 5 mujeres más en el camino, pues no inventes. Cuéntale, pues ya te hacemos el cálculo de tu mínimo vital para las 5 familias, está medio difícil. Ya te falta. No, pero es que fíjate que este caso, por ejemplo, te lo digo cuando lo llevas a nivel empresa y retomando el tema de muerte, se resulta ser que la empresa es parte tuya, parte de tu esposo, de la mujer con la que lo hiciste y de repente te resultaron hijos y cómo vas a dividir también esa parte. Porque aquí me voy a lo contable y a lo fiscal. Recordemos que la administración, ya sea persona física o persona moral, es independiente del patrimonio de la persona. Es una partecita pero esa partecita es la que te puede generar problemas al momento de estarla repartiendo. Y aquí, tocando desde el punto que nos haga, sí es algo muy importante. Cuando entramos a una empresa, no solamente hay que hablar de un testamento, hay que hablar de la reforma estatutaria de nuestra empresa para ver si queremos que entren herederos. Claro. Porque si no, porque muchas veces vamos a pensar que somos los 4 socios de una empresa, y al rato nos morimos. Y resulta que al rato mi heredero va a ser mi esposa, pero mi esposa dice, es que no la conocemos. Es que teníamos un común denominador por nuestra carrera, por nuestros negocios, y a lo mejor su esposa, pues, tal vez tenga otros intereses distintos. Entonces, tal vez la empresa, ¿qué va a pasar con esa empresa a corto tiempo? Se va a empezar a desmoronar. Sí. Y lo que sucede es tener previsores en la empresa para estipular si un heredero va a entrar adentro de la empresa o si no va a entrar, o cómo va a entrar.
Claro, y sobre todo eso de los herederos, porque sí es importante, tú lo manejas. Aquí nosotros tenemos abogado, contador, fiscalista, etcétera, etcétera, y sabemos que el negocio funciona por lo que desarrollamos cada uno. Así es. Pero si nuestras parejas, nuestros hijos no tienen ni la más mínima idea, de repente va a decir Carlos, oye, ¿y él por qué le toca si él ya no está participando, si él ya no genera? O a lo mejor el cliente era de César, oye, ya falleció y el hijo quiere que se queden con sus ingresos. Entonces, eso es lo que va cambiando todo el panorama de la herencia, ¿no? O algo más grave, una empresa familiar en la que resulta que el heredero no es de la familia, si es por ahí la que escondida. Ups. Ahí está peor. Sí. Por eso los estatutos son importantísimos, ¿no? Los estatutos de cuando estamos hablando de una persona moral, de ya sea una sociedad mercantil o civil, son importantes los estatutos, saber definir qué va a pasar si alguno de los socios asociados muere, ¿no? Yo creo que eso se prevé desde antes también. Sí, por supuesto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La previsión antes de Así es. generar el negocio, generar todo este Así proceso es. y saber a qué nivel llega cada uno de los socios. Así es. Sí, porque igual te decía yo, 90% de las empresas en México hasta el año antepasado eran de 90% un socio y 10% o 3% al otro, no nada más era el chiste formalizar las dos personas, ¿no? Yo pensé que iba a decir que el 90% de las empresas eran de Carlos. No, él es 94. Ojalá, el ojalá, 94. De la reforma estatutaria, no. Pero fíjate, una situación importante de todo esto, o sea, estamos hablando de un tema muy particular, de ya un tema corporativo, hablando en temas de muerte del socio. Pero también hay otro tema, ¿no? Todo empieza desde el simple hecho de que muchas empresas, por desgracia, y digo por desgracia porque yo quisiera que no fuera así, pero por desgracia el 90% de las empresas en México son pymes. Sí. Y de ese 90% de las empresas que son pymes, yo creo que el 80% de ese 90% no cumple con todo lo que son los libros sociales, no están organizados desde el punto de vista corporativo. Así es. Y entonces, desde ahí empezamos. O sea, si empezamos por ni siquiera tener los libros, si tenemos el acta constitutiva porque nos lo exige el SAT para podernos registrar, si no, ni la constitutiva tendríamos. ¿Están de acuerdo? Así es. Entonces, ese tipo de cuestiones exactamente son las que debemos de ver, porque ahora, ¿qué pasa? Recordemos que hay muchos vehículos jurídicos que podemos aplicar si queremos secrecía. Digo, no se trata de dar tips para hacer cosas raras, pero pues ayer yo te puedo recomendar Ok. Bien, Vete por este camino, ¿no? O sea, ¿a qué vamos? El fideicomiso, pese a lo que el presidente de la República ha dicho, etcétera, sigue siendo un instrumento idóneo. Por supuesto. O sea, un instrumento idóneo con el que puedes dar secrecía, ¿no? Por ejemplo, ¿yo cómo puedo hacerle para darle ingresos a la familia 1 sin que se entere la familia 2 o viceversa, ¿no? Claro. Entonces lo que hago es, por ejemplo, un ejemplo, compro unos carritos, los pongo a trabajar de taxi de aplicación y agarro y los meto a fideicomiso. ¿Sabes qué fideicomiso en administración? Adminístrame por favor los autos, te vas a encargar de darle mantenimiento al auto, de recibir las cuentas de los choferes y después de ese dinero vas a pagar mensualidad del coche, vas a pagar mantenimiento y lo que te quede, por favor, mándalo para acá. Así es. A fulanito o fulanita de tal. Pues digo, eso me lo enseñó Roger, ¿eh? Él me dijo que él así le hace. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos la situación precisamente de que también es una forma. ¿Por qué? Porque hablábamos de una masa hereditaria. Si algo ofrece un fideicomiso, es precisamente que a la hora de indagar, tú no puedes saber si ese fideicomiso realmente era de Carlos o no era de Carlos. Claro. No lo puedes saber, entonces ahí esa masa hereditaria nunca va a existir. Y nada más lo único que tenemos que hacer es, si vas a utilizar vehículos de este tipo, hay que ponerle la famosa cláusula de qué pasa a tu muerte. Ojo, no es una cláusula hereditaria, porque es diferente la cláusula hereditaria de un fideicomiso a la cláusula de qué pasa a tu muerte. Ahí en la cláusula de qué pasa a tu muerte tú puedes decir claramente, ¿sabes qué? Si yo que fui el fideicomitente, quien aportó el patrimonio, llego a faltar, quiero que todo que mi calidad se transfiera a Rogelio. Entonces, efectivamente, el día que te llegas a morir, si se llega a enterar el banco, pues se lo pasa en automático. Rogelio ahora es el que es el titular de todos los bienes. Así es. Y esa parte es un tema también importante, ¿no? Que también nos sirve en esta situación de cuando hablamos de la muerte del contribuyente, porque
pues es una situación. ¿Qué otro vehículo podría sugerirnos, Jorge? A ver, saquen lápiz y papel todos, por favor. Bueno, yo creo que el tema de fideicomiso, Carlos, es importante, pero también depende mucho del patrimonio, porque me ha tocado ver que un solo inmueble lo quieren dejar en fideicomiso, y ¿qué pasa con el inmueble? El fideicomiso se lo chupa. Sí, claro. ¿En qué sentido? Los honorarios. Sí. Entonces, yo, como tú nos bien nos dijiste, coches, una flotilla, algo así, es muy útil llevarlo a fideicomiso. Sí, o sea, tiene que ser un bien productivo. Sí, un bien productivo, un bien que nos esté generando, Que se genere puede rentas. pagar a sí mismo Sí, la claro. parte, pero si es un bien que no genere rentas continuamente, que no es una naturaleza propia generarlas, entonces entramos a un problema con el fideicomiso. Y ahí llegamos a cuestiones de que muchos testamentos no se pueden ejecutar precisamente por eso, porque el fideicomiso está el testamento, el bien está sujeto a un fideicomiso. Yo no quiero que se me pase algo, Charlie, antes de que pasemos a otro tema. ¿Qué se te olvidó que te dictáramos no, para bueno, la estrategia? No es cierto. Es que comentaste lo de derecho, lo de corporativo. Fíjate que es muy importante ese tema, porque aquí tenemos un amigo en común que es muy dado a eso. En algún momento platicábamos. Él dice, ¿sabes qué? El problema que tenemos en México es que haces la enajenación de acciones. Cuando, o sea, por ejemplo, Carlos me vende las acciones a Rogelio, y Rogelio está bien contento porque tiene sus acciones, ya está dado de alta con la nueva acta, todo bien bonito. Pero no hicieron el registro en el libro de accionistas. Sí, claro. O sea, lo así legitimaron. puedas tener, bueno, aquí está Jorge que no me deja nadie, puedas tener el acta, puedes tener las acciones, pero es no está registrado en el libro de accionistas, no eres socio, no Sí, eres pues no, accionista. nunca se legitimó el capital. Entonces, ahí es donde, ese es un problema, y por eso muchos, lo que decía hace rato, se pierden muchos detalles de estos, y por eso hay muchos problemas en la herencia en los legados, ¿no? Sí, Pues sí. no quería que se me pasara ese punto. Y digo, tomando ese tema, ¿no? Y recordemos que hace 3, 4 años también ya el SAT me dijo, si vas a cambiar accionistas, si vas a vender, si vas a dar de baja, quiero que me lo tengas en acta protocolizada, Sí. y quiero que me pongas cómo la vendieron, o si cómo se le entregó su dinero, cómo lo regresaste, cómo lo ingresaste, precisamente considerando ellos este tipo de situaciones, que nadie está haciendo actas de asamblea, y eso nos consta. Tenemos empresas de 20, 30 años que creo que hicieron una, Ya está. cuando aumentaron el capital o porque cualquier situación capitalizaron, y de ahí no has vuelto a saber absolutamente nada de ellos. Es correcto. Y al contrario, cuando dices tú la venta de acciones, ok, te las vendieron, ¿qué pasó? El señor fallece y luego tú ¿qué te quedas? Exacto, porque no se ha registrado. Entonces, ahí es donde viene nada más creo que se me pasara ese. No, y es muy importante lo que dice Rogelio, he destacado porque dos puntos muy importantes de cualquier sociedad anónima. Número 1, emitir acciones. Y número 2, tener libros corporativos que les haga constar. Y con eso quiere decir que al momento de hacer una enajenación e incluso una transmisión por motivo de muerte, tenemos que endosar las acciones y registrarlas en los libros de la sociedad. Si no, no corre efectos para con la sociedad. Que No, es pues, lo que es muy importante en estos De temas. hecho, acuérdate que a ti y a mí ya tuvimos un caso que tuvimos Así que resolver es, de este tipo, así ¿no, es, Jorge? así es, así que es. fue todo un show. Así es, Fue todo un así show es. porque resultaba que el administrador único y accionista mayoritario de las empresas había muerto hace como 20 años y Sí. la empresa había seguido trabajando así. 20 años, imagínense. 20 Sí. años hasta que por Y alguna razón el SAT... Necesitaban a alguien. Sí, el SAT les dijo, a ver, pues necesito que venga tu representante. representante. Y dijeron, ups, pues como que si lo sacamos va a llegar una calaquita y no creo que No lo creo que valgan, no. ¿verdad? Sí, así es. Bueno, depende, porque es para votos. Ah, no, Ahí sí cuenta. ahí sí cuentan. Ahí sí cuenta, depende. Pero para el SAT no, para el Para SAT el SAT no. No, y eso es al contrario. Sí, Así es, claro. así es. Entonces, sí es un tema particular. Ahora, Jorge, en este caso, a ver, entonces estamos hablando de esta situación, pero ¿qué pasa cuando no hay testamento, Jorge? A ver, ahorita ya dijimos, a ver, hay testamento, ya hablamos de esos temas. ¿Qué pasa cuando no hay testamento? El testamento, a falta de él, va a tener lo que llaman la sucesión legítima. Es decir, una sucesión intestamentaria, que es la que se va a regir por las reglas del Código Civil. ¿Qué es las reglas del Código Civil? Que normalmente van a entrar los hijos en la herencia como tal, los primeros parientes, y vamos a ver cómo concurren, si con esposa, sin esposa, con hermanos, etcétera. Entonces, todas las reglas de sucesión, que a veces son un poquito complicadas, donde van a estar las reglas en caso de que no tengamos un testamento elaborado. Bueno, es que yo creo que aquí la concurrencia va a depender de si la jueza está guapa o no. Así Ahí es. ya vas a decir si vas con esposas o sin esposas, Así es. ¿no? Pero fíjate que incluso, digo, ese tema también es algo que tenemos que ver, porque hasta hace 10 años veníamos con una forma legal, hablemos de matrimonio, esposo y esposa. De hace 10 años para acá la gente nada más se junta. Estamos hablando de un concubinato.
que en muchos casos cada quien sigue viviendo en su casa. Entonces ya no hay forma de demostrar algunos concubinatos, que es también otro tema que tenemos que ver a futuro. Sí, claro. Que realmente Sí. ahorita la forma de matrimonio como tal está quedando relegada. Las nuevas generaciones no creo en el matrimonio porque, como decías, si ya no me quiero casar o ya quiero vivir con otra persona, pues nada más me cambio de casa y no tengo ninguna obligación legal. Aunque eso es mentira, recordemos el proceso, ¿no? Pero no es contigo. Estamos hablando del tema de las nuevas generaciones. Sí. Y lo que dices es importantísimo, porque el hecho de que muchas veces los primeros matrimonios a veces no se separan. Sí. Dice, me separé, pero nunca me divorcié. Sí, claro. Y luego ya ir viviendo con el concubino porque dicen, no, ya no me vuelvo a casar. Ya lo experimenté una vez y ya no lo hago. Y lo que sucede es que de acuerdo a nuestro régimen civil, el que realmente el único matrimonio que vale para una asociación legítima es el matrimonio originalmente celebrado. claro. O sea, no le querías dejar nada y se va a quedar con Sí, todo. porque el segundo realmente nunca será concubinato, porque el concubinato parte de la idea de que nunca hubo matrimonio. No, y aparte hay que también que recordar algo, ¿no? No es lo mismo romper el vínculo matrimonial que divorciarse. Así es. Son dos cosas diferentes. Mucha gente rompe el vínculo matrimonial, pero no se divorcia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Van ante el Tribunal de Paz en Materia de lo Familiar, agarran y dicen, ¿sabes qué? Pues ya llevo 5 años que ya no hago vida matrimonial con mi esposo, con mi esposa, y pues vengo a denunciar un rompimiento de vínculo matrimonial. Entonces la gente cree que con eso está divorciando, y eso no es cierto. Y cree que ya con eso ya la hizo, y pues ya y porque aparte se ve muy rápido, que es también de reconocer, o sea, en un año ya rompiste el vínculo matrimonial, pero no te divorciaste. Entonces, ¿qué pasa? El día que el señor se muere, si se trata de una persona, señor o la señora, según quien sea, ¿no? Si económicamente les fue muy bien y hay bienes, fallecen, y lo acabas de decir, Jorge, el válido es el primero. Matrimonio. Mientras no hayas hecho el Rotas, divorcio, no lo hayas disuelto. Es correcto. Entonces, ese es un tema importante que tenemos que cuidar en esta materia, porque obviamente ahí va a estar. Y ojo, porque toda esta parte que estamos ahorita platicando es solo el inicio de lo que después va a tener un reflejo fiscal, porque ya de ahí va a depender. Pero bueno, ¿qué les parece si contestamos una pregunta de nuestro público? Claro, Y por favor. continuamos. A ver, Por favor. nos dice Juan Arturo Guzmán Otero: si un socio falleció, era pensionado IMSS y no dejó testamento por incapacidad médica, ¿cuánto se puede tardar en darse de baja en SAT y el proceso para sustituirlo como socio? Échale, voy Bueno, ¿quién quiera? Adelante, por favor. Recordemos que aquí, como socio realmente no está declarando mensualmente. Entonces, aquí puede hacer esa baja un tercero interesado. Entonces, ahí no tenemos ningún problema. Ahí creo que había que abocarnos al artículo 211 del reglamento y para ver esta parte, ¿no? No le veo problema. Recordemos que es al siguiente mes de cuando está fallecido el socio, ¿no? Aquí nada más habría que agregarle la regla miscelánea 2.5.4, ¿no? Sí, sí. Que menciona que si la persona, obviamente si el SAT en un lapso de 3 años ve que la persona ya no tiene ningún tipo de actividad, es decir, que ya no declara nada, ya no hay nada, en automático lo puede cancelar el EOFC. Sí, pero ahí en ese caso lo más sensato sí es mejor meter la baja. En este caso no tiene ninguna otra relevancia. Lo más sensato es meter la baja en el proceso, como dices, 30 días, ¿sí? para no esperarme 3 años. Porque ¿sabes qué nos ha sucedido? Bueno, al menos a mí me tocó un caso de una persona que ya había fallecido. Hasta el SAT dijo, yo lo di o yo cancelé a 3 años, pero todas las declaraciones que tienes están en cero. Ese es el problema, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, es que el problema es que recordemos que, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, ¿no? O sea, mueres físicamente, pero no fiscalmente. Entonces las obligaciones siguen corriendo. Entonces, pues sí, ahí el proceso es ese. Y si hablamos de un proceso fiscalizador como tal ahorita, no presentes declaraciones, 2-3 meses te van a empezar a llegar multas y multas. Es lo más sensato, lo más sincero es presenta su baja, vete al SAT y le sabes que se murió y adelante. Recordemos que lo dijo la Catrina, hasta en la muerte el SAT te ha de buscar. Así que abusados. Sí. Sí, adelante. A ver. Antes de que te continúes, Carlos, esta pregunta que nos acaban de hacer tiene un otro tip encerrado, porque dice que no puede hacer testamento por incapacidad médica. Otro tip, no hagamos testamento hasta que estemos en el hospital. Sí, no, claro. no procuremos pensar en eso, porque los notarios lo que buscan es seguridad jurídica. Y ellos dicen, si yo voy a un hospital,
va a ser un motivo para que los herederos pues van a pelear de que ya no será capaz para otorgar Sí, testamento. ya no era capaz para otorgar, Entonces, sí, claro. una de las cuestiones principales es no dejarlo nunca Claro, a que sí, lleguen a un aspecto de médico donde sea complicado hacer un testamento. La ley dice 16 años para testamento, hagámoslo desde que lo podamos estar en capacidad plena para todo eso. Sí, claro. No, y estaba muy bien. Ahora, pero oye, Jorge, pero no acaso en no hay una opción de los tipos de testamento que nos permite que si estamos en el tema de alguna infección o de alguna enfermedad infecciosa, entre comillas, súbita, que nos permita hacer un testamento. En la Ciudad de México ya no. Aquí ya no. Ya no. Aquí ya no por el punto de que ya está derogado su testamento. Bueno, entonces, tip, muéranse en otro lugar, no se mueran en la Ciudad de México. O vean la forma, ¿no? Sí. Así que Sí, digo, el notario puede acudir a un hospital y hacer el testamento, pero el notario ve siempre por la seguridad del cliente. ¿Qué va a decir? Yo ir a un hospital voy a dejarle problemas a los demás herederos, porque se puede presumir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Sí, claro. Entonces, lo ideal es cuando la persona está en su capacidad mental o jurídica, poder hacer un testamento y plenamente. Perfecto. Muy bien, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Nos dice Roberto Peralta. El buen Robert. ¿Qué tal? Buenas tardes, mis estimados contamuertos. ¡Ah! Esa es buena, hay que aprendernos esta mayor cuentamuertos. Excelente tema y excelentes invitados fiscales. Mi primera pregunta es: proceso, plazos y procedimiento a llevar cuando se muere un contribuyente y tiene créditos fiscales y capital constitutivo y muere intestado. ¿Qué hacer y cómo asesorar a los hijos? Uy, es como que ya me suena honorarios, ya es ¿Sí? muchas preguntas. Roberto fue mi compañero en la escuela, es un gran amigo. Ya te tenemos que cobrar la asesoría, mi Robert, pero no te preocupes ya. Nada, es cierto. Pues dile que nos invite a unas tortas de ahí de la vaca y mira. Y con eso, ¿verdad? Con eso le decimos lo que quieras. Sí, es cierto, ok. No, pues mira, yo creo que aquí lo primero que tenemos que cuidar es que tenemos que ir solventando por partes, ¿no? Lo primero que tenemos que solventar es el tema del intestado. Porque ya solventando el primer tema, que es el civil, que es el intestado, entonces ya empezamos a poder tener camino abierto para empezar a solventar la parte desde el punto de vista fiscal. Creo que lo dijiste muy claro, ¿no, Roger? No nos morimos para las autoridades fiscales, y el Seguro Social también es una autoridad fiscal, Claro. autónoma, fiscalizadora. Los gobiernos, bueno, las secretarías de finanzas de los gobiernos estatales también son una autoridad fiscal autónoma fiscalizadora y que nos llevan a esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Roberto? Digo, Roger ya lo conoces cómo es, pero no te preocupes, a mí tú invítame una torta de la vaca y ya no tengo bronca, ¿no? Mira, primero, hay que ir a un tribunal de paz en materia de lo civil a hacer la denuncia del intestado. ¿Quién puede ir? Puede ir cualquiera de las personas que se considere con derecho a la herencia. Puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos. Hasta acreedores. Hasta acreedores pueden ser, exactamente, a denunciar el intestado. Entonces, lo que va a hacer el tribunal es va a publicar edictos para decir, oye, ¿saben qué? Se está muriendo, bueno, se murió, mejor dicho, perdón, se murió tal persona. ¿Alguien tiene interés? Para que vayan todos a hacer su denuncia y se sumen las denuncias a un mismo caso. Claro. Entonces, ya teniendo esta situación, se va a nombrar un albacea. En este caso, ¿cómo se llama este albacea que nombra el Legítimo. Entonces, este albacea va a hacer el inventario de los bienes que tenga el de Cuyus, y entonces de ahí al momento de que ya se nombra el albacea, en ese momento ya podemos iniciar con la parte fiscal. ¿Por qué? Porque la parte fiscal, el punto de ruptura, el punto de contexto para poder iniciar es exactamente ese momento, cuando ya tenemos un albacea. El albacea puede hacer ya puede comenzar con la parte fiscal, y ya entonces ahí ya comienzan a caminar en paralelo la parte civil con la parte fiscal. A ver, nada más una pregunta. Bueno, aquí un comentario con Jorge, pero recordemos que no nada más son bienes, son también bienes y deudas para saber cuál es el alcance. Las deudas también se van a inventariar. Ese es el problema, que muchas veces se inventarían. Aquí, ¿qué es lo que dice? Oye, tengo ya un capital constitutivo. Hay que saber cuáles son los montos para saber si los tiene bienes... créditos fiscales, hay que inventariar el crédito fiscal. Sí, porque claro. el primer deudor que va a tener la más hereditaria es el SAT. Sí, Entonces, y aparte en orden de prelaciones de los primeros que pueden cobrar. Digo, el después de los SAT alimentos. puede denunciar la herencia, ¿eh? Así es. Después Legalmente de los lo alimentos, puede sí. hacer. Y hablando legalmente, estamos de acuerdo que si las deudas son superiores a los bienes, ya no hay No va a entrar ninguna adjudicación. Todo se queda con va la a las autoridad. deudas. Ahí Así nada es. más hay que revisar los montos y la forma, los tiempos.
porque también esa es la otra. Muchas veces hay contribuyentes que llevan 2, 3 años sin pagar contribuciones, y entonces esto va siendo una deuda muchísimo más grande en actualizaciones, en recargos, en multas, y resulta ser que cuando ya llegas a inventariar, pues las multas son hasta un 2x1, 3x1 que me ha tocado en algunos casos, y bueno. Ya absorbió Sí, todo. así es. Y ya es lo único que haces, ¿no? Ya nada más le dices, Ya no pues, te ¿qué queda crees? ¿Qué crees que ya no es tuyo? Ya es de... Ya es del SAT. Es del SAT, que ese sería lo que a lo mejor Roberto quiere ver, ¿no? Pero lo primero que tendrías que hacer es evaluar primero las deudas y los bienes. Así es. Después de ese proceso también saber si es válido que generes este tipo de procesos para no llegar a este tema. Y recuerda que aquí en esto que nos comenta César hay un beneficio de inventario, que es que Claro. únicamente hasta el punto de los bienes van a llegar al monto de las deudas. Si tenemos el 2x1, solamente hasta el monto de los bienes. Ah, no, No sí, va a no. haber nunca los bienes de los herederos. Sí, claro, no, a lo que yo refería. O sea, ya cuando las deudas son Sí, superiores a sí, los sí, bienes, sí. ya no Los tienen bienes caso- agotan y se acabó la herencia. Ya no tiene ni caso seguir Así en el es. caso de las deudas. Qué bueno, ahí Robert, como un tip, el capital constitutivo yo te recomiendo que ya cuando tengas albacea, interpon de manera inmediata el juicio de nulidad. ¿Por qué razón? Quien paga un capital constitutivo al Seguro Social es porque lo quiere pagar. Así de sencillo. Punto. Todos son 100% ganables en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Es correcto? El otro, el crédito fiscal con el SAT, pues bueno, o sea, ahí tendría que analizarse, ¿no? ¿De qué viene? Y ver qué eso. Entonces, ahí ya se pueden llevar en paralelos y de esa manera, en este caso, Robert, pues ya puedes terminar, ¿no? Entonces, en este caso, los hijos sí tienen que solventar porque si, como bien acaba de decir César, el de Cuyus dejó, por ejemplo, la casa de sus hijos, pues el SAT, independientemente de que a lo mejor no va a poder después llevar la remate, pero no mientras el susto de ir a embargar la casa sí lo va a poner. Sí, claro. Sí lo va a poner y pues obviamente el señor le van a zumbar las orejas hasta el inframundo donde esté, ¿no? Entonces mejor ahí sí hay que ir cuidando ese tipo de razones, ¿no? Breviario cultural. ¿Por qué se le llama de cuyos? Ah, porque es el de la sucesión. Es que es un aforismo latino que decía de cuyo sucesión agitur, de aquel cuya De sucesión cuyos se habla. exactamente. Ese es un pequeño aforismo latino. Sí, el aforismo, el de Cuyo. De cuyos. Qué bueno, pero está bien. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Nos dice José Ramírez. Buenas tardes, gracias a todos por compartir sus conocimientos. Pregunta, ¿cuál es la forma general de la función del albacea en un testamento? Un administrador. Un administrador. Un ejecutor general de los bienes, no tiene injerencias para tomar decisiones. Tiene algunas funciones, recordemos que en nuestro artículo 1706 nos va a decir todo lo que puede hacer el albacea. 1706 del Código Civil Federal y Local nos va a decir todo lo que puede hacer. Y concretamente es llamado por la ley representante tanto en un juicio como fuera de él, con lo cual puede defender la sucesión en un juicio. Puede celebrar otro arrendamiento hasta por un año. ¿Qué más puede hacer? No puede vender bienes de la herencia. Sí, no. Tiene que tener el consentimiento de los herederos o legatarios. Tiene que para administrar poder en pro, ¿no? Tiene que administrar en pro. Digo, ahí había algunas excepciones, ¿no, George? Que si, por ejemplo, si son demasiados bienes que no generan renta y hay uno que genera renta, puede vender uno de los Sí. otros para poder mantener Sí puede los demás. vender siempre y cuando sea para pagar deudas de la Para pagar herencia. deudas, exactamente. Así es. Correcto. Así es. Ok, y también desde el punto de vista fiscal, el albacea es el representante legal para todo el tema de si se trata de un contribuyente que tiene que llevar sucesión desde el punto de vista fiscal. Porque yo creo que sí hay algo que dejar muy claro para nuestra audiencia, y yo creo que van a coincidir conmigo, que una es la sucesión civil Sí. y la otra es la sucesión fiscal. Así es. Aunque las dos tienen el mismo origen, que eso es importante mencionarlo, ¿no? Los dos parten del mismo punto, De la Pero tienen diferente efecto. pero tienen diferente efecto, Así es. que es el tema importante, ¿no? Ok. Y sigue Roberto con 2. Bueno, creo que Otra ya- vez Roberto. Creo que sí es. No, entonces sí cobra el Aprovechó, honorario. sí es contigo. Sí es contigo. Adelante, Una de adelante. dos. A ver, Roberto, ya dinos, ¿sí te llamas Roberto o te llamas Roberta? O sea, ya explícanos, dinos bien A la ver, situación, ¿eh? Sí se llama ¿Qué Roberto. se Sí me se hace llama que- Roberto, fue ¿qué se mi me hace que compañero de ahí en la- está en con la el celular facultad, acá? Nos dice, los videocomisos en un escenario de muerte del contribuyente, ¿sería recomendable tenerlos preparados para esta eventualidad? Por supuesto. Por supuesto, el fideicomiso creo que es una garantía. Y yo siempre, bueno, por lo menos si estén de acuerdo conmigo, ahorita que está aquí Jorge, César, tú, Charlie, que el fideicomiso como que es una garantía de proteger tus bienes. Sí. Yo lo veo de esa manera, solo que César decía hace rato algo muy importante, no tenemos esa cultura. Nos damos nada más con la idea de que todo es mío, es mío, es mío, y si alguien más lo maneja, ya siento que no es mío, entonces siento que lo pierdo, ¿no? Creo que ahí está la falta de cultura. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dices. ¿Me prestas tu camioneta?
Claro. Tú dijiste que... Por supuesto, no, claro. Es que lo que pasa es que así, si la ven en otro lado, es que la trae Carlos. Así es. Así es. Entonces, bueno, ya, buen punto. Buen punto, ¿verdad? Ok, Cuando quieras, ahí están las llaves. Ahí están las llaves, ahorita Charlie sin problema. Bueno, mira, yo creo que aquí hay algo que agregarle en este sentido de fideicomiso, ¿no? Yo lo decía hace rato, no es lo mismo poner cláusula post-mortem que poner cláusula testamentaria en un contrato de fideicomiso. Y ojo, el fideicomiso, igual que el matrimonio, igual que cualquier contrato común y corriente, igual que el testamento, sujeto a condicionantes y cláusulas. Claro. Nada más mientras no sean contrarias a derecho. Así es. ¿Sabe que es un tema nada más importante? O sea, podemos poner lo que queramos mientras no sea contrario a derecho, mientras no sea violatorio de los derechos que consideramos, ¿no? Entonces, en este caso, Roberto, pues lo que sí, bueno, el tema del fideicomiso, que no era Roberto, ¿quién era? No me acuerdo quién era, pero ¿sí? Roberto. Ah, sí, Roberto, sí, Roberto. Roberto. En este caso nada más tenemos que considerar que sí, efectivamente hay que tenerlos preparados, nada más que, disculpen la expresión y ya sé que a lo mejor me van a apedrear, pero por desgracia el fideicomiso es una estrategia fifí. Sí. Sí. Y lo dijiste, ¿no? Que sean bienes que realmente valgan Sí, la sí, pena. no hay que pensar que tengo, por ejemplo, un inmueble y luego meter al fideicomiso. Sí. Recordemos que el fideicomiso cobra honorarios. Claro, es así un es. banco. A fin de cuentas es un banco. Y no son horarios baratos. Y no son No. horarios baratos. Entonces, no hay que dejarlo sujeto a un fideicomiso si la clase de bienes que tenemos no puede pagarlos a sí mismo. Exacto, Es correcto. que es un tema importante, ¿no? Pero también hay, si estás de acuerdo, Jorge, hay otras estrategias como lo comentabas hace rato, ¿no? Hay otras opciones, no precisamente el fideicomiso, sino hay esquemas afines a este tema, ¿no? Nada más que a veces, lo vuelvo a repetir, fíjate que uno de los problemas que tenemos en México es que algo que nos cuesta mucho es pagar la asesoría, pagar la certeza jurídica. No nos gusta, ¿no? No nos gusta, yo lo veo así, te lo digo porque todo el mundo quiere todo gratis. Y lo digo con todo respeto, Entonces, creo yo que si te acercas al notario, te va a costar, sí, te va a costar, pero te vas a dar una asesoría en la que vas a estar tranquilo, vas a poder dejar bien tus bienes. Acércate al fiscalista y también te va a decir qué efectos tiene, ¿no? Claro. O sea, pero a veces queremos todo gratis y eso creo que es donde está el problema, ¿no? Pero es que depende, porque por ejemplo, no le quieres pagar honorarios al notario o al corredor público, o al abogado, o al contador, o al fiscalista, pero sí pagaste 80,000 pesos para ir a la Fórmula 1. Exacto. Es que yo te vi ahí, por eso te saqué el tema. Porque caray. por eso estaba viendo cuando dijo el esquema FIFI, dije, no, pues es que te vi en la Fórmula 1 y... Te debes una asesoría que los sí, no sí, les sí, pagas. sí, entonces- te deben En una la asesoría. Ciudad de México no somos fifís. No somos fifis. Entonces, Entiende, a ver, así ahí es está que es el proceso, por eso el fifí, el término fifí, ¿ya ves? Sí, claro. Ok, A ver, y adelante, sigas, Roberto. Nos dice otra vez Roberto, dice, el albacea se nombra o designa una vez fallecido el contribuyente o se puede prever antes. George. En testamento se puede prever y si falta de que no hay un testamento, ya el juez tiene que decidir en un testamento. Sí, de hecho, legítimo, yo creo que ese es un tema legítimo. importante, ¿no, George? Ujú. O sea, siempre preverlo. Sí. Y como lo decías hace rato, prever al albacea y prever en su caso, al ejecutor. Sí, es. Quiero dejarlo bien claro, el ejecutor no es el que va a llegar a escabechar, el ejecutor solamente va a Sí, designar alguna situación por ahí. ejecutor ¿sale? administrativo para que se escuche un poquito más. Sí, sí. Vamos a poner un ejemplo, Carlos. Vamos a pensar que ustedes son mis herederos en la masa hereditaria y Ya Rogelio decimos. va a ser nuestra albacea. Pero quiero decir, no quiero que se enteren los demás herederos o no quiero que se entere ninguno. Y voy a decir, voy a nombrar un ejecutor especial, pero solamente para que guarde mi testamento. Una obligación tan pequeña que es guardar mi testamento, Sí, lo claro. puedo poner ejecutor especial. Y le puedo decir a mi esposa Ariane, oye, tú eres ejecutor especial para que nadie se entere que hay un testamento a favor de ellos. Y se va a hacer un ejecutor especial. ¿Por qué? Porque si no, legalmente el que tiene obligación es el albacea. Sí, claro. Claro. No, y miren, yo siempre he recomendado en este sentido que deben de poner, si a quienes están, o sea, desde el principio la gente tiene que pensar, hasta el testamento se piensa con la cabeza fría, Sí. Sí. ¿sale? Si tú quieres poner, por ejemplo, yo digo ahorita a Cristian, digo, Cristian, tú vas a ser mi albacea. Cristian, ¿qué sabes de administrar? Ya nos dijo Cristian que no sabe nada de administrar, que a él le pidamos unas enchiladas de mole bien buenas y nos las hace. Bueno, Esas sí nos las hace bien. Dos, dice el equipo de producción. las enchiladas. Entonces, Tres. tres Sí, para no, que... para- bueno, Entonces, ya, para todo el no, equipo, sí, ¿no? sí, Mejor. sí, Ya de una vez. Entonces, el tema está en que si tú desde el principio sabes que la persona a la que le estás dando la confianza, porque al final es eso, es un voto de confianza, ¿no? A la persona que le estás dando la confianza de ser tu albacea, tú sabes que
a lo mejor es muy responsable, es meticuloso, pero no tiene conocimientos pues, plenos en esa materia, vale la pena poner al ejecutor en materia administrativa para que lleve a lo mejor la parte fiscal. Sí, Así es. Así es. O a lo mejor lleve alguna otra parte mercantil, porque Así es. ahorita hemos hablado de temas nada más civiles y fiscales, pero hemos hablado de temas mercantiles. O sea, tú lo dijiste muy claro, ¿no, Roger? ¿Qué tal si hay un crédito bancario por ahí? Así es. Si no está asegurado, el crédito bancario te lo van a ir a ejecutar. Así es. ¿Qué tal si hay un crédito automotriz? ¿Qué tal si hay un crédito hipotecario? Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito. O sea, Otra todo vez ese tipo de también. cuestiones no se van a medir. O sea, van a decir, pues, ¿sabes qué? Pues ya se murió aquel, pero me debía tanto, venga lo que para acá. tengas. Sí. Antes de que lleguen el alimento, lo que sea, aunque lo haga la malagueña, pero me lo llevo. Y recordemos que desde el procedimiento sucesorio está hecho para que el primer beneficiario del procedimiento es el acreedor. Claro. O sea que si nosotros ocultamos acreedores para que no nos pase lo que nos decía César, ¿qué va a pasar? Que la asociación puede llegar incluso a nulidad del procedimiento. Pues ¿Por sí. qué? Porque no se convocó a los deudores, acreedores, perdón, de la masa hereditaria. Muy bien. Bueno, entonces, vamos con el siguiente. Juan Antonio Guzmán nos dice, si el fallecido dejó crédito fiscal, ¿el SAT se lo asigna a la albacea o le aparece en su opinión de cumplimiento? ¿Si me permiten? Adelante, por favor. Mira, en este caso, Juan Arturo, el albacea se vuelve un representante legal del decuyus, es decir, del muertito. Así es. Es decir, no actúa a título personal, sino actúa en representación de. Ujú. Entonces, el crédito fiscal va a estar, pero en la opinión del muertito. Nada más. Nada más. El albacea solo está haciendo una función de albacea, de administrador. Nunca Van a le va a contar. aparecer, exacto. Y nunca le va a aparecer. Si, por ejemplo, si de toda la masa hereditaria que tenía, el albacea no logró pagar el crédito fiscal, al albacea no le pueden cobrar nada. Digo, siempre y cuando no se trate de un heredero, ¿no? No le pueden cobrar nada, porque él nada más está trabajando, es su función. Inclusive es importante mencionar que los albaceas pueden llevar una parte de la masa hereditaria como pago de sus honorarios, Claro. que es un tema importante también. ¿Sale? Muy bien. Bueno, eso es un punto que acabas de decir muy importante, porque a veces se piensa que la albacea, su servicio es gratuito. Sí, pues no. No, porque lleva una gran responsabilidad. Así Porque es. ¿qué pasa si, por ejemplo, él tiene incumplimiento incumplimiento en sus obligaciones, ¿no? Claro. Ahí ya es responsabilidad también de él. Entonces, por eso también él tiene así como presta el servicio, también tiene derecho al cobro del mismo, ¿no? Incluso civilmente pueden haber hasta fianzas, ¿no? Claro, y fíjate que en el caso de la albacea, si nos vamos al código fiscal, recuerde que él tiene que la representación, y volvemos a lo mismo, 90 días para presentar la declaración anual del fallecido, todo el proceso que lleva. Entonces, obviamente, sus honorarios, como bien lo señalan, pues no nada más se incluyen, nada más se dejan en esa parte, ¿no? Sino se van más allá del procedimiento. Y si es un arrendamiento, él tiene que a lo mejor terminar o concluir los contratos que había de arrendamiento del decuyus. No, y aparte, continuando con tu comentario, César, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación menciona que los albaceas son responsables solidarios Ujú. solamente respecto a lo que sería el pago de actualización de cargos y cualquier accesorio. Es decir, la contribución no se la ponen a él porque él nada más está actuando como un administrador. Pero sí le dicen, bueno, a ver, si bajo tu actuación de administrador no lo hiciste en tiempo y forma, entonces sí, esa sí es tu culpa. Así es. Y si no se pagó eso, sí te lo cobra a ti. Los impuestos no, pero los accesorios sí te los cobra a ti. Sí, porque eso es tu obligación. Y precisamente por eso lo que comentan, ¿no? O sea, son sus honorarios, es su participación, su forma de trabajar ese tipo de situaciones. Perfecto. Adelante. A ver, nos dice... Otra vez, Roberto. Otra vez, Roberto. Sí, ya te Es contigo, entendí. es contigo, Es contigo Roger. el tiro, Es mayor? contigo. ¿Qué se me hace que algo, sí, yo digo que sí es Roberta, me late que eres tú, ahí, ya, ahora entiendo todo. Toda la ¿Qui- situación. ¿Quieren ver si sabes? A ver, Ahora adelante. sé por qué trajiste contigo a tu pareja. Ahora lo sé. Dijiste, a ver, échame comentarios, ¿qué pasó, vaya? No. A ver, nos dice, Adelante, Roberto. ¿qué sucede con los bienes que están a nombre de otra persona y que el contribuyente jamás realizó un cambio? Ejemplo, automóviles, casas, etcétera. Pues es que el problema es que esa es la gran problemática que hay en México. ¿Crees que porque los pones a nombre de otro son tuyos? No. Posiblemente tú hiciste el desembolso, hiciste la operación, pero los bienes son a nombre de la persona que están. Claro, es el Punto. O sea, propietario. ese es un gran problema. Te voy a poner un caso. Bueno, hay muchísimos, yo creo que aquí se Nada de más, tener varios. es que el problema ahí y se basa en que confunden propiedad con posesión. Exacto, es la diferencia. Adelante, Excelente punto. Tengo un caso de un cliente que cuando se iba a divorciar, ya sabes, ¿no?
todo es mío, todo es mío. Dice, para que no le toque nada a la ex esposa, lo puso a nombre del hermano. Hoy no tiene nada. Sí, claro. O sea, ese es un gran problema que hay en México, que se cree que a veces, ¿sabes qué? Lo pongo, no creo que mi hermano me haga algo. Tú tocaste hace rato el tema, mi hermano, mi sobrino, no, a ver, espérate. A veces hay una cosa que se llama, a veces le dicen el karma, ¿no? Por no querer dejar acá para tus hijos o por qué otras cosas, te quitan todo, ¿no? Casos de esos he escuchado como no te imaginas. Digo, en el caso, sabes que propiedad y posesión en este caso es muy, muy importante en materia civil. Pues qué bueno que tú lo hayas pagado, qué bueno que tú lo hayas dejado, pero el señor es el titular. ¿Por qué? Porque tiene un documento que demuestra su propiedad. Pero mira, dígame. Volvemos a la misma situación de origen, ¿no? Esto es por no querer pagar una asesoría. George, ¿existen o no existen vehículos legales para que yo pueda poner un bien a nombre de otro y que en ese bien retorne a mí? ¿Existen o no existen? Sí, sí existe. Menciona uno, el que tú quieras, George. Mandatos en representación. Pero, ¿por qué la gente no lo hace así? Porque no quiere pagar la asesoría. Fíjate, ahí te va algo muy caro. ¿Cuánto te cuesta la asesoría? Ponle número. 5 o 10 mil pesos, Ok. pongámosle. ¿Cuánto te cuesta el vehículo que perdiste? Un tractocamión. Pucha, 2 de millones y 2 medio. millones, sí, fácil. Una casa. Una casa. Nos tocó ver un caso en el que, así igual como te platiqué, pero lo puso a nombre de la nueva novia y todo eso. Casa, todo, por no que dejar la esposa, sí, que pues, se sí, me hace claro. muy bajo eso, no que dejar a los hijos, ¿no? Pero bueno, cada quien, su criterio. La esta le dijo, pues gracias. Gracias Qué por padre participar. Sí, sí, claro. En el momento que hicimos fue bien padre, pero mira, esto es mío, que te vaya bien. Tuve un caso muy similar donde eran dos hermanos que no era ningún sentido de hacer quedar mal a alguien, sino que decía, tú tienes un buen historial crediticio, tú sacas los bienes a tu nombre y yo pago el crédito. Y así le hicieron, se hicieron de muchos bienes, pero nunca los hicieron ese cambio como tal. Falleció uno de los hermanos y luego la viuda dice, oye, ¿me regresas mis bienes? ¿Cuáles bienes? Pues los digo por mi hermano, no, son de mis hijos. Así es. Y se quedó. Sí, claro. Sí, ¿Ve? sí. Es un error. Tiene otra palabra, pero dejémoslo que es un error. Dejémoslo en Dejémoslo en palabras de horario de niños. Es un error Sí, tremendo todavía no. esa parte. Sí, claro, totalmente. Ya es un programa a las 10 de la noche, Carlos, sí. para que nos podamos Sí. descoser a gusto. Y fíjate que en el caso muy particular que señalamos, obviamente, de propiedad y posesión, siempre es importante que nosotros sepamos este tipo de situaciones. Volvemos a lo mismo. Ignorancia, falta de capacidad para decir voy a pagar una asesoría que valga la pena. Y la otra, que nos ha tocado. Contador, te doy tus honorarios, pero tienes que ser de abogado, administrador, licenciado, notario, corredor, cura y de todo, ¿no? Sí. Y hasta psicólogo. Psicólogo. Adelante, por favor. Dice José, vete. A ver, nos dice José, ¿qué sucede cuando fallece una persona física de giro, arrendamiento y no canceló las facturas PUE y estas incluyen retenciones de 2019 hasta 2022? Llegan cartas de invitación detectando esas diferencias, la fiel y los sellos ya están dados de baja para poder cancelarlas. ¿La sucesión, llevar a cabo la sucesión? Hacer opción y de señalarle el fallecimiento. Sí, lo que pasa es que aquí recordemos que, o sea, y para poner en contexto a toda la audiencia de esto, recordemos que el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación es muy claro cuando dice que una de las causales por las cuales un sello puede cancelarse es porque el SAT detecte que su titular ya falleció Así es. y los cancela en automático. Entonces, ¿esto por qué lo hacen? Digo, por el tema de las empresas fantasmas, ¿no? Que utilizaban a muertitos que no nada más votaban, sino que también abrían empresas. Sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que dicen? Ya se murió, pues cancelen los sellos para que no puedan hacer nada. Entonces, lo que tiene que hacer en este caso, José, es iniciar tu proceso sucesorio para que se designe el albacea, y el albacea con esa providencia de juez o con ese documento del notario pueda ir ante el SAT a dar el aviso de la sucesión, sacar firma electrónica y entonces poder declarar lo que se tenga que declarar y corregir lo que se tenga que corregir. Claro, adelante. Aquí nada más quiero hacer un punto muy importante. Fíjate que ese tema está de moda. Alguien por ahí decía que le doy mucho, como que le doy mucho drama al CFDI, pero créeme que el CFDI trae muchos problemas, bueno, eso tú lo sabes. Sí. El CFDI trae muchos problemas ahorita precisamente por la de famosa PUE. Dos criterios. El primero, te llegan cartas de invitaciones, como lo comenta aquí el buen José. ¿Qué pasa? Tú metes el escrito, metes la aclaración y nunca te llega la contestación. Vas a aclaraciones y te dicen, no, espérate a que te llegue la respuesta. Yo creo que te vas a esperar 5 años porque nunca va a llegar. Así es. Pero entonces aquí, si estás en ese caso, mi estimado José, si me permites darle el tip, ocupa la regla 27139. Claro. Sustitución y cancelación.
Punto. Fácil. Evítate problemas porque si no, esas retenciones no te las vas a quitar de encima. Sustitución y cancelación y con eso, santo remedio. Espero que les sea de ayuda. Sí, pero y volvemos al mismo y reiteramos, esta parte del proceso es igual. Es recordar que cuando un contribuyente muere, hacer los procesos en su momento, porque estamos hablando de 2019, ahorita estamos en 2022, ¿y qué sucede? Pues obviamente tenemos este proceso por haberlo dejado crecer el tiempo. Adelante. Otra vez, Roberto. Es para ti, Roger. Es para ti, Roger. Te digo que ¿qué se me hace? Ya estás con el No, celular, ya pero te ¿qué vi. crees que esa la va a contestar? Creo que la va a contestar. La va a contestar Jorge, ¿verdad? sí, Dice, sí. Ya ante aquí este escenario, ¿qué ya tomó profesional, de ¿qué profesional es el más recomendable, el corredor o el notario? O ambos para qué asuntos se necesita cada uno. Bueno, aquí es una buena pregunta. Recordemos que para hacer un testamento hay que hacerlo ante notario, o sea, no hay de otra. Pero normalmente aquí creo que yo voy a incluir, aparte del corredor público, al asesor fiscal, que es un asesor. ¿Por qué? Porque normalmente el notario humanamente es imposible que pueda atender tantos testamentos en un solo día. Sí, claro. Digo, para la población que hay en una localidad es humanamente imposible. Entonces, el notario muchas veces no hace esa asesoría tan interna de que podemos explicarle qué tenemos. Oiga, tengo una empresa, tengo 2 familias, tengo eso. No, o sea, toda una gama de posibilidades que el notario tendría que darnos una correcta asesoría para un testamento. Sería lo ideal, pero si el notario está imposibilitado para esa situación, el asesor fiscal y el asesor que es el corredor público puede asesorar a los comerciantes o a las personas que se acudan para decir cómo podemos hacer una planeación de ese testamento, y finalmente el notario únicamente ya redactado, que el notario lo plasme en un instrumento público para que tenga esa validez. Correcto. Entonces yo incluyendo al contador y al corredor, yo incluiría el asesor fiscal, porque es una herramienta importantísima para que nuestras empresas y nuestros clientes como tal tengan esa asesoría de hacer un testamento para poder llegar a ese punto. Digo, si hablamos del testamento hológrafo, que era un testamento que podíamos depositar y podemos hacerlo de puño y letra. Entonces, como ya no existe aquí en la Ciudad de México, ya no es posible hacerlo de puño y letra como anteriormente hacía, que lo hacíamos de puño y letra, lo lacrábamos el sobre y demás, pero ya no se podía hacer, ya no se puede hacer, desgraciadamente en la Ciudad de México. Y reitero, bueno, nada más para saber cómo soportarla, ya lo había hecho Roger. Agárrate al abogado, al contador o al asesor fiscal, haz tu proceso de herencia y ya nada más llévalo al notario, y que el notario ya le dé la fe que tú tienes. ¿Para qué? Para que ya llegue bien redactado, bien pulido y ya no tengas problemas. Fíjate que ese punto que da César es muy importante. Cuando estás hablando de cuestiones fiscales, no sé si esté de acuerdo Charlie conmigo, siempre creo que hay que ver al fiscalista para que ya llegues con el fedatario público, llamémoslo así en general, para que no vaya a regañar. Para que ya vaya incluido. Porque que ya lleve lo que el fiscal dice, esto no te afecta, esto te afecta, y ya el fedatario le va a dar su punto y lo va a redactar de acuerdo a lo que quiere, ¿no? Muy bien. Sí, adelante. Pues a ver, esto también. Roberto dice, ¿qué consecuencias legales, fiscales y penales hay cuando los hijos a la muerte del papá siguen facturando su nombre usando cuentas bancarias, haciendo negocio a su nombre, y el papá ya tiene casi 2 años de muerto? Uy. Pues aquí nada más lo primero que tenemos que ver es si verdaderamente se trata de una situación de que se murió y siguen trabajando, o a lo mejor si dieron el aviso de inicio de la sucesión y está ahí, porque recordemos que cuando tú das el aviso de inicio de la sucesión, lo único que cambia en materia fiscal es el nombre. Es decir, el RFC sigue siendo el mismo, no cambia absolutamente nada, y lo único es que en lugar de decir Carlos Gutiérrez Pérez, ahora va a decir sucesión de Carlos Gutiérrez Pérez. Así es. Fiscalmente hablando. Entonces puede ser que a lo mejor estamos hablando de una persona que sí hizo o alguien hizo el trámite inicial de sucesión. A lo mejor en el ínter hubo rompimiento con el contador que lo llevó inicialmente, y ahorita ya está otro contador que a lo mejor no había visto un programa como este en el que estamos nosotros y no sabía que podía existir esta situación, ¿no? Así es. Pero fíjate, perdón, no es tanto tema fiscal, está más de control administrativo. Eso que dice Chely es muy cierto. El problema que tienen muchos contribuyentes es que todo, para el buzón tributario, para todo, el correo del contador. Sí, y cuando se pelean con el contador, ¿qué problema es, eh? Por O eso sea, trátenos bien. Sí, claro. Que traten al contador como se merece y miren, Claro. no hay rompimiento, ¿no? Pero fíjate que incluso digo, independientemente que es un buen punto que siempre ellos tengan el correo, el control del correo, es que es importantísimo. Desafortunadamente aquí volvemos a lo mismo, la ignorancia de la gente. La ignorancia de la gente dijeron, pues sigue facturando con el nombre de tu papá y sin problema, porque también nos ha tocado ese tipo de asesores que dicen, no pasa nada, tú síguele, y al fin y al cabo, como el papá ya se murió,
ya no pasa nada, ya cualquier multa. Pero así nos ha tocado casos, ¿no? Sí, claro. Digo, en el caso muy particular que tú señalas, bueno, si se hizo el proceso como debía haberse sido, sin problema, la sucesión y sanción. Pero si no, sí va a tener ahí un gran problema legal y es usurpación. No, y ahí... Incluso de muertos, ¿no? Uso de una persona ya fallecida, no sé, Jorge, si tengas ahí. Pues es que por temas de ficción los bienes automáticamente pasan por virtud de la muerte a los herederos. No necesitamos realmente un procedimiento. Entonces ahí el tema de que los herederos pueden ser responsables de los delitos, las penas o las situaciones fiscales que hayan provocado a nombre del de cuyos. Entonces, porque el Ministerio de Ley es el paso directo de los bienes a los herederos, aunque no haya hecho un procedimiento como tal. Aquí a mí se me ocurre para complementar sus comentarios 3 puntos de vista marcados por el Código Penal, ¿no? Y esto pues lo vamos a encontrar dentro de lo que son precisamente los delitos que encontramos en el artículo 200 y posteriormente en el 400 y 401, todos del Código Penal, que nos dicen: 1, suplantación de identidad. Usurpación. ¿Sale? 2, emisión de comprobantes que amparan operaciones simuladas. ¿Por qué? Porque por el fallecimiento Por el fallecimiento Sí. de... Y tercero, desde el punto de vista de cuentas bancarias, lavado de dinero. Por eso hice referencia al 200, 400 y 401. Porque ahí podrán caer en el tema penal todos estos conceptos, y si es un tema, y es un tema grave. De pena corporal. Sí, y de prisión preventiva oficiosa. Sí, exactamente. Así de sencillo. El sistema que es pena corporal automáticamente. Entonces ahí nada más habría que revisar si sí se realizó el juicio sucesorio o en su defecto si no se está haciendo de esa forma, otra vez abrir el juicio sucesorio, hacer todo el proceso y presentarlo, ¿no? Ahí fíjate que lo que dices es muy importante. Aquí el detalle es que siempre el cliente, o si le queremos llamar contribuyente, le hace caso al amigo, al compadre, pero menos al asesor. Ah, sí, claro. Y ese es un gran problema, ¿no? Es que como no ha pasado nada, pero te cae la mala suerte de que a ti sí te pasa, el malo eres tú como contador porque no hiciste tu trabajo, ¿no? Pero es que mi compadre lo hizo y no le pasó nada. Sí. Bueno, recordemos que esa es la cultura fiscal. Lorena, Neri, por favor. Dice: hola, buenas tardes. Felicidades a todos los expositores y gracias por compartir su experiencia. Gracias, Lorena. Nos dice: una persona que perteneció a un ejido y falleció hace 2 años y que aún no entregan el documento de la sucesión, se sigue presentando sus declaraciones por actividad de arrendamiento de tierras. Su CF, sus constancia de situación fiscal dice alquiler de fincas destinadas a fines agrícolas o ganaderos. ¿Hasta cuándo no sé qué es lo que procede? No sé qué es lo que procede, perdón. ¿Hasta cuándo? No sé qué es lo que procede. Bueno, a ver, lo primero que yo creo que tenemos que comentarle aquí a Lorena es de que sí puede ser que pase lo que dice ella, ¿eh? Porque recordemos que si como tal estamos hablando de un intestado, realmente el albacea entra en funciones hasta que el tribunal lo designa. Y una vez que el tribunal lo designa, ahí comienzan a correr los plazos fiscales para el cumplimiento de obligaciones. Y aquí hay un tribunal distinto que posee el agrario. Así es. Así es. Un tema ejidal. Que aquí lo que se corresponde a la ley agraria, que es una sucesión legítima, un tanto distinta que la civil. Exactamente. Y es súper tardada. Súper tardado. Sí, la otra es tardada, esta es mejor. Y ahí sí, para que vean, no hay tema, ¿eh? O sea, ahí no hay tema. Pueden tardarse 10 años y los 10 años va a seguir tributando el muertito. Sí. Hasta que no haya esa designación del albacea. Y en el caso, bueno, si es arrendamiento, si realmente lo están haciendo arrendamiento, pues sí se tiene que seguir presentando declaraciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo creo que ahí no tienes problema. En este caso, nada más lo único, Lorena, tienes que cuidar esta situación y si te llega el SAT, lo que sea, tú sacas obviamente cuando fuiste al Tribunal Agrario a presentar la denuncia precisamente de intestado, de que está en proceso. Y con eso no hay mayor tema. Exactamente. Y tú sigues presentando tus obligaciones por tus ingresos que tienes. Adelante, por favor. A ver, nos dice Lucas Díaz. Una pregunta: ¿se puede rentar un departamento que le dejó un papá a un hijo? No por testamento, solo se lo dio, el inmueble está a nombre del papá. Saludos. Pues no hay nada que nos lo imite, ¿no? Recordemos que la posesión presume la propiedad. Y mientras tenga, aunque sea de palabra, pues el consentimiento del padre, puede subarrendar. Así es. Aquí lo ideal sería documentarlo. Eso sería lo ideal. Pero yo creo que no hay problema. ¿Algún punto de vista jurídico, George?
¿no? Le faltaría legitimidad, pero ya es una cuestión muy Es- como tú dices, o sí, sea, un tema de hay- procedimiento, No es un ¿no? requisito sine qua non de que un propietario tenga que rentar. Es la idea que dice el código, pero el posesionario lo puede rentar también. Sí, mayor tema, ¿eh? Nada más documentado, o sea, hay que darle la solemnidad y se acabó el tema, Sí, ¿no? así es. Nos dice nuevamente Lucas Díaz, una duda, se hizo un testamento hace 20 años heredando en ese entonces a un menor de edad y se nombró albacea. Ahora ya el menor es mayor y creo que ya no se necesita el albacea. ¿Es necesario cambiar el testamento o se puede quedar así, ya que el heredero principal puede ejercerse por sí solo? Bueno, aquí hay que ver si es albacea o tutor, porque puede ser la idea. Que hay un tutor. Si hay un tutor ya se queda sin vigencia por la mayoría de edad. Pero si en este caso habla de un albacea, el albacea tiene que estar presente siempre. Claro, eso siempre tiene que estar y como lo Siempre. decíamos hace rato, ¿no? Si falta, el tribunal o los propios herederos tienen que asignar. Tienen uno. que nombrar. Así es. Es correcto. A ver, Lucas Díaz nos dice, no, ese es el mismo, perdón, el de acá abajo. Nos dice, una pregunta, si un testamento se hizo hace 30 años y no ha tenido cambios, ¿sigue vigente el testamento o hay que actualizarlo? No está vigente. Mientras no ha tenido cambio en materia patrimonial, en materia de herederos, está vigente. Sí, únicamente se dice que las instituciones caducan en caso de que ya no tengas los bienes que en su momento dispuse. Por ejemplo, si después le ganan una casa y resulta que la casa la vendí antes, Pues la institución caduca. O Así si- se le conoce como tal. O si el heredero ya falleció. O si que también ya puede ser. falleció antes. Sí, que puede ser la situación. Pero fíjate que en este caso, y ahorita hay que también tener este concepto, porque ahora en la pandemia desafortunadamente falleció Sí. mucha gente. Sí, claro. Entonces ahí sí tienes que ver cuál es Y el sigue procedimiento. falleciendo. Si siguen vivos, con el debido respeto de los fallecidos, si siguen vivos o si siguen ahí en ese proceso. Así es. Y si nos vamos a ese tema, cuando era el temblor que se cayeron los condominios, departamentos sí. y todo, Los de aquí de también Tlalpan. habría que revisar cuál sería el proceso, ¿no? Adelante. A ver, Efraín Villanueva, ¿qué pasa si el albacea no recibe un honorario por realizar representación? Mi pregunta sería, ¿es un esquema reportable? No, porque el esquema reportado es por la disminución del impuesto. Lo que pasa es que, bueno, aquí yo creo que lo primero que tendremos que ver en este caso, Roger, César, Sí, adelante. Jorge, sería el tema de si el albacea es parte relacionada. Es lo primero que tendremos que ver. Porque a lo mejor va por ahí la pregunta. Porque recuerda que para que pudiera llegar a encuadrar, Pudiese, por la parte llegar a relacionada. encuadrar, es que fuera parte relacionada. Ahora, segundo, sin embargo, recordemos, si no, corrígeme por favor, Jorge, el honorario del albacea es por Ministerio de Ley. Es decir, no es que lo tengan que poner, o sea, es una cláusula natural de un testamento. Y nada más lo único es que cuando protesta tienes que decir, bueno, sí lo quiero, pero yo cobro tanto. Así es. Y está bien. O decir que no cobra. Ajá, Darlo a sí, título lo gratuito. gratuito. Es todo. Pero por la cantidad que puede ser, digo, a menos que se tratara, no sé, del albacea de Carlos Slim o algo así, sería. pues no creo que por las cantidades lleguen a los 100 millones de pesos los honorarios del albacea, ¿verdad? Que es el límite de los esquemas reportables. Exactamente. Muy bien. Nos dice Ángel, buenas tardes, en 2020 vendí una casa habitación. Informé mi declaración de ingreso de esta operación por cuestiones de pandemia, no se escrituró. Hay un poder, la persona a la que le vendí ahora venderá a otra persona. Entiendo que antes el notario se harían 2 trámites, ¿es correcto? Sí, normalmente cuando hay este tipo de cuestiones que no está escriturado, el notario ya no ocupa el hecho de poderes. Va a pedir que se haga una escrituración primero y una escrituración posterior. Ya no es recomendable el hecho de vender con poder y ahorrarnos una escrituración y por lo tanto los impuestos, sino que el notario lo que va a hacer siempre va a hacer una primera adjudicación, una primera venta y una segunda venta a la segunda persona. Sí, no, pues acuérdate, yo lo acabo de vivir, ¿no? Sí, Lo así acabo de es. vivir. Tú lo acabas de vivir. Yo lo acabo de vivir que estaba ese tema y se tarda Sí. bastante, a pesar de que unos buenos amigos le echaron ganas y todo, Sí, pero sí, sí. aún así. Fíjate, Estaba diciendo que eres de las casas, ¿ya viste? ¿Ya viste quién es él? Sí. fíjate que yo tengo un conocido en Pachuca, él les vendieron hace 6 años, pero él sí escritura la propiedad que le dan, la otra persona no la escritura. Hoy quiere venderla y quiere que la primera persona sea titular. Estamos hablando de una cantidad de 6, 7 dígitos y quiere que le caiga el dinero y que así se lo entregue. Entonces obviamente es el proceso, volvemos a lo mismo. A lo mejor tú haces el procedimiento Sí. de la adquisición ya pagada y luego vuelve luego a hacer a vender. el segundo proceso. ¿Estás de Así acuerdo? es, así es. Y es que hay muchas casas que están así, o sea, es N cantidad de inmuebles que hicieron eso de los poderes, digo, porque lo dijiste hace rato, ¿no, Roger?
siempre queremos no pagar los impuestos. O sea, parece que traemos un chip aquí que dice, no pagues impuestos, no pagues impuestos, no pagues Pero impuestos. fíjate que no nada más es eso, o sea, olvídate de los impuestos. Hablando en México, hay mucha gente que se muere el papá que era el dueño de la casa y los hijos se quedan en la casa y no hacen el cambio. Sí, claro. Así lo dejaron. O sea, No, volvemos a y ver luego ya es esas hasta cosas. por generaciones, Sí, ¿no? sí, sí, hasta los nietos, ¿no? Yo también. Sí, desde que la casa originalmente era del abuelo, luego pasó a los hijos, ahora están los nietos ahí y la casa sigue a nombre del abuelo, ¿no? Sí. Y Y creen que por prescripción van a quedarse con ella, ¿no? Y Mira, a veces- el y proceso de usucapión, pues por claro que se prescripción. puede llevar. Sí. Sí, o sea, el proceso de usucapión se puede llevar, pero es un proceso largo, costoso, porque no es barato, es un proceso largo, costoso, y pues obviamente es donde está, porque precisamente es el procedimiento que llevamos con la prescripción, el usucapión. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el tema particular que tienen. O sea, ¿se puede regularizar? Sí, pero es largo y costoso. Pero reitero, con el debido respeto que me hacen todos los visitantes, estamos hablando de que es algo que no se hace comúnmente. Sí, Y si claro. no haces una succión, pues menos vas a llegar a un usucapión. Que la gente cree que por tiempo se va a dar es diferente. Pero como dices tú, va a salir más caro el procedimiento para poder realizarlo. Adelante. A ver, nos dice Josefina. cuando muere una persona y no tiene hijos, esposo o padres, ¿quién es el heredero? George. Al final de cuentas, si no hay parientes, el que se va a hacer heredero es el Estado. La beneficencia pública. Beneficencia pública. exactamente. Para que les dé coraje. Sí. O sea, hace la caja de López Obrador. Así es. Lo que acaban de dar, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es donde va a Sí, estar. sí, sí. A ver, nos dice Nay Sandoval. Sandoval. Bonita tarde. ¿Qué pasa si un proveedor le sigue facturando a una persona que ya falleció? El RFC de la persona que ya falleció ya se encuentra cancelado. Ah, ok, bueno, ahí sí hay un tema importante, porque si le sigue facturando y está cancelado, entonces ahí va a haber un tema de que puede ser que le consideren a quien emite el CFDI, que es un tema de 69. operación existente. 69, Es ¿no? correcto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que el SAT cuando lo descubra, pues va a decir, oye, pues ¿a quién estás facturando con este RFC si ya no existe? Sí, no existe, exactamente. Si recordemos que ahí tiene una multa por emitir CFDIs a RFCs que no Que no corresponden. existen. Ese es. Pero fíjate que ahí yo creo que hay un tema también más de fondo, ¿no, Roger? Sí, claro. Porque se supone que incluso en la versión 3.3, cuando tú emites un CFDI, checan que el RFC exista. Si el RFC está cancelado, no tendría por qué estar emitiéndose, ¿no? No te permitiría No te lo generarlo. permitiría. Ujú. O sea, yo creo que ahí hay un tema más de fondo. Si le sigue aceptando la factura, es que el RFC sigue vivo. Así es. Porque recordemos que no es lo mismo cancelación del RFC, que es cuando presenta su formato RX, Ajá, sí. que decir que el RFC no está activo. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay ocasiones que se da por muerto en una sección y está vivo en otra, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, También. esa es la verdad. Sí, dentro digo, del o sea, SAT, sí, es dentro cierto. del SAT. Entonces Sí, es e inclusive hay algunos programas que te permiten facturar aunque el RFC está mal. Es correcto. Digo, hay plataformas que te lo aceptan, como ellos tienen cierto tiempo para poder pasarlo, tú lo haces ahorita, ellos lo aceptan y hasta que lo puedan timbrar. Pero adelante. Muy bien. César, ¿cuál es el proceso de una sucesión desde el punto de vista fiscal? Bueno, aquí en la parte fiscal recordemos que al momento de que se lleva el juicio sucesorio nos van a marcar un albacea o un representante legal de este tipo de procesos. Esta parte tiene 90 días para presentar la declaración anual de cuyos Ok. y empezar a administrar los bienes de la persona. Dependiendo también de las características según el reglamento de la ley del ISR, dependiendo de dónde vengan estos orígenes de la persona que falleció, ya podríamos entrar en la sección A o en la sección B del mismo artículo del reglamento, De acuerdo. que dice que si son salarios, si es arrendamiento o servicios profesionales, se pueden considerar como ingresos exentos en caso de que sean de enajenación de bienes, de actividades empresariales o de dividendos, sí generarán el impuesto correspondiente y llevarán su proceso. Perfecto. Adelante. ¿Qué formato utilizamos, el Roger? famoso R2 y el RX, dice. El RX, Entonces, sí, claro. estos son los que debemos de contemplar para cuando hacemos la cancelación. Contemplando un poquito y agregando lo que dijo Sí, César, que es un buen tema. Lo que tú comentabas hace rato, la regla 254, que esa es una que te permite cuando cancelas el RFC por defunción, ¿no? Recordemos que cuando es actividad, sí tienes que hacer este proceso, pero cuando nada más es salarios o es actividades que no tienen este movimiento, pues lo cancelas en automático, ¿no? No, y aparte yo creo que tenemos que también tomar en cuenta la regla miscelánea 2.516,
Recordemos que en esta regla nos menciona qué ficha de trámite aplica a cada uno de ellos. Claro. Y aquí en particular tenemos que atender a las fichas de trámites 80, 81 y 83. Estas tres fichas de trámites aplican dependiendo de lo que acaban de decir ustedes dos. Si la persona ante el RFC tiene obligación de presentar declaraciones periódicas en términos del artículo 27, inciso A, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, pues no es necesario más que el hecho de que cualquier familiar, como bien lo dijiste, César, concurra al SAT, Así es. lleve acta de nacimiento, acta de defunción, identificación de él y manifieste que ya falleció para que hagan la cancelación, ¿no? Es correcto. Ahora, en los términos que marca la ficha de trámite 80 y 83 de la miscelánea fiscal, cuando la persona obtiene ingresos, o mejor dicho, tiene un régimen fiscal por el cual sí tiene que presentar declaraciones periódicas y emitir CFDIs, entonces ahí sí tiene que abrir forzosamente una sucesión, con dos excepciones: servicios profesionales Así es. y régimen de incorporación fiscal, ¿no? Exactamente. Que en esos casos no es necesario abrir sucesiones, pero si tienes actividad empresarial, tienes reciclo, ¿sale? Así Porque es. no esté aceptado, tienes reciclo Reciclo, exactamente. y tienes arrendamientos, hay que abrir la sucesión desde el punto de vista fiscal. Y para esto, entonces, como bien dijiste, César, cuando ya está el albacea tiene que agarrar y primer acto, el primerito de todos los actos del albacea, que ojo, que quiero dejar bien claro, no es obligación del albacea, sin embargo, sí vale la pena que el albacea lo haga. A ver, ¿sale? sales en Es encomiendas. hacer la declaración anual de los ingresos obtenidos del 1 de enero a la fecha del fallecimiento. Es correcto. Y después, el mismo albacea tiene que presentar el formato RX de apertura de la sucesión. ¿Para qué? Para que hagan el cambio y ya aparezca ahora él como el representante legal ante el SAT del de Cuyus. Y acto seguido, paso 3, ir a tramitar la nueva fiel. Porque recordemos que, como dijimos hace rato, la fiel Se canceló va a por estar cancelada fallecimiento. por fallecimiento. Entonces hay que ir a tramitar nueva fiel en donde va a aparecer el nombre del de Cuyus y él como representante legal. Ojo, obviamente el albacea también tiene que tener su fiel a nivel personal, porque si no, no le van a dejar sacar la firma electrónica del de Cuyus. Así ¿Sabe? es. Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué sigue? Legalmente es la etapa de la administración de los bienes, pero fiscalmente es la etapa de el cumplimiento de contribuciones. Pagar créditos fiscales atrasados, que ya lo dijimos hace rato. Es a lo que íbamos, exactamente. Pagar créditos fiscales, hacer las declaraciones por los ingresos que se vayan obteniendo en el periodo que se va dando de la administración a que se da por liquidada la sucesión. Y todo eso es importante mencionarlo, que no, o sea, a pesar de que se usa el RFC del de Cuyus, no se paga a nombre del de Cuyus, sino que se paga a nombre de los herederos. De la Así asociación. es. Que es un tema súper importante. Esos impuestos están pagados a nombre de los herederos. ¿Qué opciones tenemos, Roger, para los herederos en ese sentido? Recordemos que también pueden optar ellos por declarar a través de copropiedad, y de copropiedad pueden optar por acumular y deducir la parte que les corresponde, y también acreditar el impuesto que les corresponde. Claro, ¿verdad? Y ese es un derecho de los herederos. Claro. El heredero puede elegir cuál de las dos opciones tiene. Si se fueran por el lado, César, de que quieren acumularlo a sus ingresos, obviamente no lo pueden hacer durante el periodo de la sucesión, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. ¿Qué tendrían que hacer entonces los herederos, César? Híjole, aquí tendremos dos casos. El primero, o más particular, reitero, de cuál es el origen de los bienes para saber si son ingresos exentos o si son bienes. O son grabados, o sí, son claro. bienes grabados, y ahí sería aplicar el 141 de ISR, ¿no? Es decir, que tendrían que presentar complementarias dependiendo de cuánto duró la sucesión, sucesión. Hasta puede 5 ser de años. hasta 5 años, ¿no? Hasta 5 Exactamente. correcto. Presentarlas. Que es un tema importante. Ahora, es importante, yo creo que le aclaremos a nuestra audiencia que hablar de liquidación de sucesión no se parece absolutamente en nada a la liquidación de una empresa. Así es. ¿Sale? Aquí simplemente se trata de que el momento en el que el notario, el momento en el que el tribunal ya saca su resolución diciendo, ahí está la adjudicación de los bienes, en ese momento se entiende liquidada la sucesión. ¿Y qué va a pasar fiscalmente en ese momento, Roger? ¿Qué hacemos? Que en ese momento ya empieza a declarar Carlos, ya empieza a declarar César, ya empieza a declarar Rogelio y ya empieza a declarar Jorge. Es decir, hacemos la última declaración Así es. como sucesión del de Cuyus, Y comienza a correr. presentamos la anual del 1 de enero al día en que llegó la resolución, se presenta ese anual, se presenta el RX final, cancelan el RFC y ahora sí
ya moriste fiscalmente, ¿verdad? Son de cada quien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y ahí obviamente, recuerde que el 140, el último párrafo me dice que se da transmisión de propiedad, pero no se da enajenación, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Digo, esa es la parte que también ellos deben contemplar, porque muchos dicen, bueno, es que como ya se murió, ya me lo pasó, ya me lo vendió, ¿no? No, es transmisión de propiedad. Es transmisión de solamente. propiedad. No, ¿y qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con el IVA en el caso de las herencias? Pues el IVA también es afecto, estas operaciones. Nada más que ahí hay un detalle muy importante, fíjate. Como no, recordemos que el IVA se graba en actos o actividades. Aquí hay actos, hay actividades. Cuando tú te adjudicas algo, pues no lo hay. Entonces, tienes el efecto posiblemente nada más de hacer el efecto contrario a no ser al IVA por causar con el cancelamiento de la misma, nada más. Claro. Pero no tienes el efecto de trasladarlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre ICR. No, y aparte de decir claramente lo que dice el último párrafo del artículo 8, ¿no? Que dice que toda transmisión de propiedad, que era lo que decía ahorita César, Está exento. toda transmisión de propiedad por muerte o por legado, exenta de impuesto al valor agregado. Te digo, es el equivalente al 140, al último párrafo del 140 de ISR, que no se genera. No se genera el impuesto y está muy bien, pero sí es importante que nuestros participantes sepan que una diferencia es lo que dice el artículo 8 en su último párrafo a lo que es los actos o actividades que se desarrollan durante el proceso de la administración. Los actos o actividades durante el proceso de la administración, si por ejemplo, si era una ferretería y el albacea está ahorita administrando en el Inter, que está precisamente el tema de la administración a que se da la adjudicación, ahí se genera el IVA común y corriente como si estuviera vivo el de Cuyus. Sí, claro. Va generando su IVA trasladado, su IVA acreditable, en su caso paga la diferencia y vámonos. Y todo eso que se está pagando a nombre de los herederos. ¿Sabe? Que es un dato muy importante, se está pagando a nombre de los herederos. Y el procedimiento de las complementarias solo existe para ISR. En el IVA es IVA pagado, ni Dios lo quita. Claro. Así de sencillo. Sí. Sino en la parte de IVA, como tú lo señalas, en el momento que se vaya generando se da. Muy bien. Pues la verdad es de que estos temas son apasionantes, se nos va muy rápido el tiempo. Sí. Jorge, un comentario de cierre, ¿qué notarías? Pues bueno, la recomendación creo que todo el mundo lo hace es hacer un testamento, pero antes de hacer testamento asesórense con su contador, con su asesor fiscal o con su corredor, su abogado, que les pueda ayudar a hacer un buen testamento. Y reiterar todos los consejos que dimos en el transcurso de la plática, no dejar copropiedades, no heredar en vida y todo lo que hicimos previsión para que haya una buena previsión de la muerte para esos temas. Fíjense que yo siempre he dicho que la herencia en vida no existe. ¿Sí? No. Yo siempre he dicho que no existe. O sea, ¿por qué? Porque jurídicamente no existe. Así O sea, es. es cualquier cosa, pero no es herencia. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, digo, ya hablando legalmente, es donación. Sí, es una donación. ¿Sabes? Así Que padres, hijos, y muchas veces que esa parte la toman los abogados, ¿eh? Sí, claro. Los abogados, digo, en el caso civil y en el caso fiscal, ¿sabes qué? Es tu hijo, dáselo ahorita, punto, para que ya no tengas ningún problema, ya lo que le tocó. Sí, claro. Y San se acabó. Nada más que el problema es que luego te sacan de la casa, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Detalle, o sea. Contador casos de la vida. Ah, no, ¿verdad? Es otro programa, perdón. Es otro programa. Acompáñenme a ver esa triste historia. Sí, claro. Comentarios de siempre, mayor. Mira, yo lo que decía Jorge, lo que dije durante el programa, sale más barata la asesoría Claro. que los problemas post-mortem, ¿no? Sí. Entonces, yo aquí siempre he dicho, asesórate, con lo que dije, con un abogado, antes de casarte y antes de morirte. Y con un contador, antes de hacer la operación, porque luego ya que estás en la operación, quieres que te resuelva cuando está el niño ahogado, como se dice vulgarmente. Sí, ¿no? claro. Entonces, hay que ver el costo-beneficio, eso es lo único que les puedo decir, o siempre comento, ¿no? Creo que hay que ver al especialista para que te dé el mejor punto de vista, ¿no? Perfecto. César, comentario de cierre. Híjole, pues ya lo dijeron prácticamente todos ellos. Sí, desafortunadamente, yo reitero, es parte de un poquito de la ignorancia, otro poquito de la parte de no querer pagar, pero sí es importante que tomen cláusulas, que tomen consideraciones de lo que puede suceder si es que no lo hacen en este momento. ¿Por qué? Porque luego tenemos, como decían los casos, 2, 3 años que no se ha pagado, que tengo algo que está intestado. Entonces yo creo que vale la pena también entrar un poquito más a estos temas antes de que esperar a que suceda, ¿no? Y bien, aquí yo como comentario de cierre lo que yo pondría, digo, no quiero ser contreras con Jorge ni con lo que ustedes dijeron, pero
yo creo que también es importante. O sea, si tú como persona en individual ya sabes que tienes una enfermedad crónico-degenerativa, que sabes que tarde o temprano te va a costar la vida, digo, todos vamos para allá, lo dijo Rogelio bien claro, hay dos cosas seguras, la muerte y que la América pierda, perdón, que pagar impuestos. Entonces, en este sentido, pues obviamente vamos a encontrar la situación de que en este punto, pues hay ahí varios aspectos interesantes, ¿no? Si en vida puedes hacer la donación, o sea, si ya dispusiste que esta mesa va a ser para tu hijo, pues dónasela en vida. O sea, en vida tienes chance de ya entregárselo, ya le evitas también mucho un proceso largo y tedioso, porque aunque sea sucesión testamentaria, sigue siendo largo y tedioso. Tienes que acudir al notario, te cuesta honorarios de notario, el tiempo, que uno de los hijos o alguno de los herederos se inconforme, empiezan las peleas. Yo se lo dije hace rato, tú conoces a los hermanos en la herencia. O sea, yo he visto grandes familias que cuando el papá vivía eran súper unidas y en cuanto murieron los papás o la mamá, hagan de cuenta que le dijeron, empieza el round a pelear. Sí. Y pelearon hasta el último centavo. Sí, te creo. Entonces, yo creo que si tienes esa oportunidad, si ya tienes ahí, todavía estás lúcido, mejor empieza a donar. Dona aquí, dona acá, dona a tus diferentes hijos. Y ahora sí que literalmente trata de morir como llegaste, ¿no? Sin nada. Claro. Y fíjate que uno de esos temas, tú hablas de familia que se conoce. El caso que exponía, ¿no? Sí, claro. Que llega el que no conoces, llega el hermano que no conoces, pues obviamente menos le vas a dar, ¿no? Claro, pero bueno, ahí ya es otro boleto donde ya platicamos ampliamente que vendría otro tema, ¿no? Pero sí, claro. Yo creo que sí es una situación, por eso es de que eso que dicen en la tele, yo siempre he dicho que sí está bien dicho. No heredes problemas, ni contables, ni fiscales, ni laborales, ni sentimentales. Ni sentimentales. Tampoco. Un comentario laboral. ¿Qué hacer si, por ejemplo, estamos hablando de un legado? Entregan, obviamente, el negocio al heredero. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con el seguro social ahí? ¿Tendríamos que hacer sustitución patronal o los doy de baja y los doy de alta? ¿Qué hacemos? Adelante, por favor. Bueno, ahí en esta parte volvemos a el mismo tratamiento, ¿no? Mientras está administrando la albacea, pues sigue siendo el administrador de esto y también tiene la obligación del pago de los trabajadores. Tiene esas obligaciones, no cambian. Claro. No cambia. Ahora, también tocando este punto, Charlie, aquí una cosa, recordemos que también el de Cuyos dejó problemas laborales, recordemos que primero está respaldado el sueldo de los trabajadores, o sea, es lo mismo, la misma jerarquía, ¿no? Después viene el SAT y ya después los demás, ¿no? Sí, definitivamente. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, recuerden, o sea, mucha gente lo que hace es, suspendo al papá, me doy yo de alta. A lo mejor es una situación mal hecha, pero está menos peor que las preguntas que nos hicieron, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, digo, no es lo correcto, pero ante una situación así de ignorancia y de no estar asesorado, pues a lo mejor entrecomillado, y digo entrecomillado, no es lo correcto, pero entrecomillado es lo mejor, ¿no? Claro, y ahí tomar la figura de sustitución patronal. Definitivo. Sí, sigue siendo la misma estructura, porque cuando llega la autoridad va a decir, es el mismo negocio, es la misma maquinaria, el mismo personal, lo único que hiciste fue cambiarle el nombre al patrón. Y se acabó sustitución patronal y sigues reconociendo lo de los anteriores. Todos los derechos. Y a eso, ahí aprovechando el comentario que hizo Rui, pues ya no tengo problemas, ya si hice ya la sustitución patronal, recordemos que para efectos de IMSS tenemos 6 meses posteriores a la sustitución patronal para responder sobre los siguientes, y ya en estricta teoría, como tú dices, aunque no es lo correcto, pero es lo más sano para que no puedas llevarte a un problema. ¿Por qué cortas? O sea, paras ya la operación, dejas de crear, por ejemplo, lo que nos comentaba aquí, no recuerdo quién si era Roberto, era quien, pero el chiste es de que cortas, o sea, paras ya la operación, ya lo que venga de aquí para acá nada más tienes que solventarlo, sí, pero ya nada más hasta ahí dejaste esas operaciones. Sí, claro. ¿No? Y de alguna manera pusiste un alto, ¿no? Así es. Pues bueno, se nos ha agotado el tiempo. Antes de que venga la huesuda, pues mejor, señores, esto fue Fiscal en Serio. Muchísimas gracias por vernos. Nos estamos viendo aquí el día próximo 16. Ya estaré anunciando el tema. Y muchísimas gracias para todos.